Han Sun-ho se lo recalca, no hay rango en el alma. Ching-song, tartamudeando, intenta defender su punto. Afirma que el rendimiento del EDEYA es diferente según el grado. Su superior está de acuerdo con eso, es diferente, pero eso no es un criterio para dividir las almas. Y aunque Park Jin-song intenta replicar, Han Sun-ho lo detiene. La respuesta ya se la dio él mismo y cuestiona si acaso está tratando de comprobarla a través de él. El prota siempre ha pensado que no hay un alma en él, pues un alma loca que quiere matar a todos no puede ser más alta que otras. Aquella EDEYA, ¿cómo fue que llegó a florecer? Se acepta que tiene esa clase de alma. De ahora en más, el sentido de su existencia será convertirse en un asesino mientras las demás personas lo condenan por ello. Pensando en todo esto, se queda en silencio frente a Han Sun-ho, el cual, preparándose para su siguiente ejercicio, le comenta que cuando lo vio por primera vez, le dijo que lo intentara y él sin ningún problema lo hizo. Aunque se quejaba de ello, aparecía constantemente en su división. Él sabe perfectamente que su entrenamiento no está a un nivel en el que pueda seguirlo con determinación a medias, y a pesar de eso, él siguió viniendo. Ching-song se queda pensativo tras escuchar estas palabras. Cuanto mayor sea el grado de las EDEYAs, mayor será la capacidad de combate en general. Ese es el sentido común del sistema de clasificación de EDEYAs del mundo. Pero incluso si no es suficiente, ¿qué pasa si se puede demostrar una mayor capacidad de combate en general? La diferencia en las calificaciones entre las almas y las EDEYAs se vuelve insignificante. Han Sun-ho sabe que solo viene a él por su coacción. Quería asegurarse por encima del nivel ideológico, a través de él, que tiene una alta capacidad de combate combinado. Todo eso por la EDEYA que posee, ya que no hay brecha entre sus almas. Ching-song sabe que es tal y como él lo dijo. Es de esa forma que siempre niega su EDEYA. No debería haber ninguna clase. Una EDEYA tan fea no debería ser reconocida por su alta calificación. Por eso prestó atención a su superior. Este le pregunta entonces qué piensa, si acaso es la respuesta que ha estado buscando. Una persona que ha aumentado su capacidad de combate general a la clase A+, con un alma de clase B. Su mayor siempre le mostró su avance a través de interminables esfuerzos. Ese es el tipo de persona que es. Entonces, si es Han Sun-ho, deja de pensar y le dice a su superior que hay algo que le gustaría consultar. Este responde que si es por eso, la condición que mostró en la última batalla del escuadrón, si acaso ese es su verdadera EDEYA. Sorprendido, Ching-song le pregunta si acaso le cree. Tiene un alma grado F, pero en realidad tiene un EDEYA de grado S. Insistir en que en realidad fue él quien derrotó a la plaga. Con esto Han Sun-ho se detiene. Con seriedad le cuestiona si acaso ganaría algo mintiéndole, porque para él no le parece que sea así. Ching-song se avergüenza, pero le agradece por confiar en él. Sun-ho comenta que la cuestión es qué hará para no ser gobernado por ese EDEYA, y este, decepcionado, comenta que pensó que tenía el control, pero cuando eliminó a los miembros de la plaga que entraron al banco, la poca cordura que lo sostenía fue cortada. Sin darse cuenta, él provocó una masacre en ese banco. Ya no se quiere dejar llevar por eso, así que le pregunta qué haría él si estuviera en su situación, cómo evitaría ser controlado por esa cosa. Con calma, Sun-ho responde que una mente sana reside en un cuerpo sano, y un cuerpo sano solo se consigue con esfuerzo. Ching-song se altera, molesto. Le recuerda que ha estado entrenando incluso antes de empezar con su división, pero nada cambió. Su superior le dice que hay algo en común en las personas que no pueden manejar sus almas adecuadamente, y eso es el no ser capaces de amarse a sí mismos. Aquellos que son incapaces de hacerlo siempre niegan que lo han intentado, pero Ching-song sí lo ha hecho, así que le pide que se sienta orgulloso por eso. Pero ese lo niega, golpea la mano de su superior. Amarse. ¿Acaso debería amar ser un asesino? ¿Debería amar el placer de matar a una persona? Han Sun-ho le pregunta si acaso fue su elección ser un asesino, y este solo se queda en silencio. Y tras esto, con una leve sonrisa, se le pide que por favor se ame, no al Park Jin-song que se dejó llevar por la sed de sangre, sino a ese que lo detuvo, a ese Park Jin-song que trabajó tan duro, todo con el fin de controlar su EDEYA. El prota se queda en silencio y en blanco por un momento, todo para caer de rodillas ante Han Sun-ho, el cual le dice que él quería ser mejor, pero su alma no era la adecuada. Lejos de estar cerca de la cima, nunca llegó a la ronda final en sus 3 años de la escuela media. Estaba devastado por su propia debilidad. Se quejaba de la baja calificación de su alma, pero nada cambiaba. Entonces se cuestionó, ¿realmente conoce bien su alma? Y al analizarla, identificó las limitaciones que tenía, y tras centrarse en mejorar, aprovechó sus puntos fuertes y compensó los puntos débiles. De esa forma logró superarse a sí mismo. Incluso ahora, aún continúa en su camino de superación, todo para convertirse en su mejor versión. Es de esa forma que, mirando fijamente a Park Jin-song, le pregunta qué va a hacer, y este, comenzando a quitarse las gafas, con seriedad responde que él también lo quiere lograr. Él también quiere subir a la cima. Luego de eso, en un entrenamiento, el comandante del 10º pelotón comenta que probablemente ya lo saben, pero las armas de fuego y otras cosas similares no funcionan durante la manifestación de EDEYAs. La mayoría de las armas antiguas
han sido inútiles desde la aparición de estas, pero las armas químicas son diferentes. En el momento en el que se libera la Deji y se convierte en una persona normal nuevamente, en ese instante van a perder la vida. Byung-Hyun se altera y comienza a correr. Pregunta si acaso están bromeando. Si eso es así, van a morir de todos modos. Comenzando a golpear la puerta desesperadamente, cuestiona por qué les hacen un entrenamiento de tolerancia. Llorando y asustado, exige que abran la maldita puerta. Alguien le comenta al comandante del 10º pelotón que ha liberado las granadas con demasiada fuerza, incluso si el 10º escuadrón tiene la mente fortalecida por aquel incidente. Esto puede ser un poco exagerado, pero ese lo ignora y pide a todos que comiencen a cantar el himno nacional. Les dará puntos extras si alguien logra recitarlo hasta el final. Y mientras todos están aterrados corriendo de un lado a otro pidiendo que abran la puerta, Park Jin-sung es el único que ha comenzado a cantar. Desde afuera los demás estudiantes atónitos observan cómo se abre la puerta. Se preguntan qué es esa concentración. No pueden ver nada en absoluto. Y el único que sale tranquilo por aquella puerta es Park Jin-sung, el cual firme se presenta ante el profesor. Comenta que todos sus superiores han colapsado, así que se reportará como representante. El informe personal del Escuadrón 3, con un total de 11 miembros, tienen 10 que están inconscientes y presentaron una falta de entrenamiento en resistencia bioquímica, por lo que solo una persona logró permanecer en pie, y con eso termina el informe. En el entrenamiento básico de vigilancia diurna, el primer lugar es para el aprendiz Park Jin-sung, con 0 enemigos no encontrados. El segundo lugar lo ocupa el cabo Kim Se-jun, con 3 enemigos no encontrados. El tercer lugar lo tiene el cabo Byung-hyun, con 7 enemigos no encontrados. En la evaluación del 10º pelotón comentan: alguien debe haberle enseñado el rastreo al primer lugar. Todas y cada una de las sedillas con capacidades de camuflaje fueron descubiertas. Gateo aplicado al primer lugar, aprendiz Park Jin-sung. Gateo bajo, primer lugar, aprendiz Park Jin-sung. Gateo alto en primer lugar, aprendiz Park Jin-sung. En las observaciones se dice que en todas las evaluaciones de gateo hay una diferencia de más de 5 segundos con respecto al segundo lugar. La evaluación del comandante del 10º pelotón dice que en lo que respecta al gateo está al nivel de un representante nacional. En el combate individual de ocupar colinas enemigas, el primer lugar lo tiene Park Jin-sung, el segundo lugar lo ocupa el cabo Kim Se-jun. En los comentarios se deja ver que Kim Se-jun corrió en línea recta, pero Park Jin-sung corrió en zigzag. En la evaluación del comandante del 10º pelotón se dice que esto es un desperdicio de habilidad física. El primer lugar en todas las pruebas lo obtuvo el aprendiz Park Jin-sung. Se anota que hasta que el comandante del pelotón dijo que había terminado, nadie pudo encontrarlos, retrasando su hallazgo hasta 1 hora de otro soldado. El comandante del 10º pelotón pensó que había dejado el sitio de la evaluación. Leyendo todo esto informe, el director no lo puede creer. Ese estudiante de clase F parece tener un gran físico. Alarmado, el comandante le hace saber que los otros estudiantes también están alcanzando sus metas, pero este molesto afirma que eso no es suficiente, lo cual deja pálido al instructor. El director le hace saber que tienen información de que la brigada de entrenamiento de infiltración 998 los estén apuntando. Parece que su escuela está cerca de recibir el apoyo del Estado, pero a este ritmo, la vergüenza de la escuela será tan obvia como el fuego. Le dice que el tercer grado será suficiente, incluso si el primer año es inevitable. El problema es que están en segundo grado, tienen que adelantar el plan de entrenamiento. Preocupado, el instructor le pregunta a qué se refiere con eso, y ese le dice que si se trata de un entrenamiento a corto plazo para mejorar la potencia, entonces ya está completamente decidido. Luego de esto, los estudiantes exhaustos se preguntan cuánto les queda y qué rayos hay adentro de esas cajas. Curiosa, Kim Se-jun le pregunta al aprendiz por qué tiene 2 cajas, y ese le responde que es solo para entrenar sus músculos. Ella molesta, comenta que ha estado entrenando sus músculos desde el almuerzo, y ese sonriendo responde que así es. Decide no prestarle atención y pide que continúen, ya les falta poco. Jin-sung le pregunta si acaso le molesta ser superada por su aprendiz. Además, también quiere saber algo, por qué los chicos no paran de mirarlos. Ella le cuestiona si acaso hasta ahora lo nota. Afirma que no ha conocido un chico como él en toda su vida. La sorprende todos los días. Suspirando, comenta que debe tener muy mala suerte, y Jin-sung, volteando a ver a sus otros compañeros, comenta que parecen más atentos de lo habitual. Tal vez es porque está con ella, pero Se-jun le hace saber que no le están mirando a ella, sino a él, cosa que lo pone nervioso, porque lo miran a él. Le pide a su superior que le responda si acaso es porque es muy guapo, comentario que sorprende a Se-jun, la cual con frialdad comenta que va a fingir que no escuchó lo que acaba de decir. Y antes de continuar, este se tropieza con Byung-hyun, y estando a punto de caer, se gira a ver a su compañero y le pide que lo disculpe. No lo pudo ver bien, pero Byung-hyun solo lo mira con desprecio, y Jin-sung sonríe nerviosamente. Aquel sargento solo puede quedarse en silencio, y tras unos segundos, rechizando, se gira y le pide que mire bien por dónde camina, llamándolo inútil. Jin-sung no sabe qué le sucede, ha cambiado mucho en estos días. Se-jun le pregunta si acaso no sabe la razón por la cual el líder del escuadrón y los otros chicos no lo han tocado en estos días, y confundido, el aprendiz pregunta si acaso no se debe a porque ha estado con ella, comentario que la molesta aún más. Le dice que es porque su comportamiento ha cambiado recientemente, y molesta por lo frustrante que es tratar con él, decide darse la vuelta y continuar con su trabajo, pero Park Jin-sung continúa detrás de ella y llamándole la atención. Esta le pregunta qué es lo que quiere, y en ese momento el prota le pregunta si acaso no tiene curiosidad por su edella, dejando aquella
caja en su sitio. Ella responde que no tiene mucha curiosidad por eso, y Park le hace saber que estaría bien explicándoselo a ella, comentario que pone una sonrisa en Sejun, la cual le advierte que no puede decirle eso a otras mujeres. Afirma que ella puede soportarlo, pero si fuera otra mujer, habría terminado enamorada enseguida, y cuestiona a Jin-sung si acaso lo entiende, pero este sonriendo le cuestiona qué pasa si no fuera una chica, y le confiesa que ya se lo ha dicho todo a Seon-ho. Molesta, ella comienza a zarandearlo, le pregunta si acaso se lo dijo al sargento An-sung-ho, ¿acaso quiere morir? Le cuestiona por qué no se lo dijo ella primero, antes de que le dé una paliza, debe soltar todo lo que tiene, y molesto Byung-yeon observa toda esta situación, el secreto de ese inútil, esa aura asesina, y la reacción de Kim Il-chun, ese tipo huyó de Park Jin-sung como si fuera peligroso, maldice, quiere saber cómo sucedió todo esto, pero hasta que todo se esclarezca, nunca lo va a admitir. Jin-sung le recuerda a Sejun que hay muchos ojos viendo, así que se lo hará saber más tarde cuando estén solos, y soltándolo, ella le pide que no lo diga delante de otra chica, solo ella lo podría soportar, y le cuestiona si acaso lo entiende. Este le dice que está bien, pero quiere saber por qué están moviendo esas cajas. Sejun le responde que están preparando el entrenamiento, y confundido, este le pregunta qué clase de entrenamiento es, volteándolo a ver, y con seriedad, ella confiesa que no sería divertido si se lo dice. Los estudiantes se están dirigiendo hacia otro lugar. Byung-yeon molesto cuestiona por qué demonios están haciendo esto. Jin-sung cansado pregunta si acaso debió haber tirado algunas pesas de 5 kilos de más, y sorprendida Sejun le pregunta si acaso calentó. Él le devuelve la pregunta, ¿acaso ella no lo hizo? Sejun comenta que para ser aquel chico que fue arrastrado por An-sung-ho mientras se quejaba de que no quería ir al club, quiere saber por qué siempre hace ejercicio tanto como pueda, pero pareciera que Jin-sung la ignorara, y tras detenerse, ella le pregunta por qué lo hace. Están al lado del banco Nara. Jin-sung comenta que ahora que lo piensa, si fuera An-sung-ho, ya habría traído 10 kilos en ambas manos sin preocuparse, cosa que incomoda un poco a Sejun, la cual no sabe ni siquiera cómo responder, y en ese instante el comandante ordena que descansen 10 minutos, cosa que molesta a Sejun. De todos los lugares, ¿por qué aquí? Entiende la intención, pero ¿acaso no es demasiado desconsiderado? Jin-sung se percata de la actitud de Sejun y le pregunta por qué tiene tan mala cara. Ella, disimulando su molestia y preocupada, le pregunta si acaso se encuentra bien. Él le pregunta si acaso se refiere a lo del banco y responde que se encuentra bien. Sejun se cuestiona si acaso era una preocupación innecesaria, y en ese momento un transeúnte se le acerca preguntando si acaso es la famosa Kim Sejun. Se sorprenden de ver un verdadero duende del jade blanco. Ella es el futuro de Corea del Sur. Aún es joven, pero es increíble. Con una sonrisa ella le agradece a todos por sus palabras y por el apoyo que le están brindando. Ahora lo entiende. El objetivo de la escuela, no, del director, es probablemente hacer uso de esa excusa de descanso para promocionar la escuela. Cerca del banco donde tuvo lugar el asalto por parte de la peste, los estudiantes de la escuela secundaria de los que se han estado hablando regresaron a la escena. Eso seguramente será un gran truco mediático. Además, sería posible responder indirectamente a las denuncias civiles relacionadas con la formación. Incluso cuando ocuparon las aceras frente a las tiendas, todos los recibieron con buena cara. Tal vez los profesores lo planearon por adelantado, logrando matar 2 pájaros de un tiro, obtener publicidad para la escuela y subir la moral de los estudiantes. Y aún así, no hubo consideración alguna con los traumas de aquellos niños de la clase 10 que estuvieron realmente involucrados. Es completamente asqueroso. El comandante agradece a los ciudadanos por el apoyo, pero tienen que irse, y ordena a todos que se alisten para partir. Jin-sung comenta que Sejun ni siquiera pudo descansar adecuadamente y le pregunta si acaso está bien. Ella responde que le duele la garganta en este momento, así que le pide que no la haga hablar, y desviando su mirada hacia la entrada del banco, él sabe que mentiría si dijera que no siente nada, pero también tiene que recordar que ya ha tomado una decisión. Ahora es más que un alma. No existe tal cosa como una especie de valor por el alma, así que está dispuesto a cambiar. Por su parte, el director en una llamada pregunta si es sobre Kim Sejun, y estando todo de acuerdo, pide que sigan con el plan. Vale la pena crear deliberadamente una ruta por allí. Gracias a eso, la distancia de marcha aumentó unos 5 kilómetros, pero ese no será un problema. Sabiendo de la escuela, les hace saber que está en camino. Va a ir a dar algunas palabras de apoyo a los estudiantes que están cansados de la formación, y cuestiona si acaso ese no es el papel del comandante del batallón. Riéndose, afirma que después de todo, la escuela no funcionaría sin él. El instructor ordena que van a tomar un largo descanso, y luego de esto, lo que los espera es un camino empinado de montaña, así que pide a todos que calienten sus tobillos y que se preparen. Sejun le llama la atención al aprendiz. Ese le pregunta si acaso pueden usar algo diferente a lo último, y ella le pregunta si acaso quiere chocolate. E inmediatamente Jin-sung responde que está a sus órdenes, y en ese instante se percatan que hay un vehículo acercándose, lo cual llama por completo la atención de estos dos. Descendiendo del vehículo, el director comenta que realmente hace calor y felicita al instructor por el gran trabajo. Acercándose a Sejun, le pregunta qué tal ha estado la marcha, y ella le responde al director que no hubo ningún problema. Este sonríe y le pide que se asegure de tener cuidado. Después de todo, eso hace en la escuela secundaria. Su compañero se presenta y el director le pregunta quién es, y él le hace saber que es el aprendiz Park Jin-sung. De forma petulante, el director le pregunta si acaso no le enseñaron a llamarlo comandante del batallón durante su entrenamiento, haciendo que este se disculpe y que le afirme a su director que lo va a corregir.
Sejun se molesta porque la discriminación es tan obvia. El director le dice que parece mucho más relajado que el resto de los estudiantes, y este sonriendo le hace saber que es miembro del club de An Sung-ho, y el director le pide inmediatamente que abra su mochila, cosa que sorprende por completo a Park Shin-sung. El director comenta que va a hacer una inspección militar y pide al capitán del 10º pelotón que le traiga la lista de verificación de elementos. Sejun sabe que están tratando de conseguir algo. Está segura de que ese tipo no ha quitado cosas a propósito, pero si por error se le ha caído algo. El capitán le hace saber al comandante del batallón que todos los artículos están bien. Esto lo decepciona un poco, así que no ha perdido nada. Pero riéndose, pregunta si acaso hay algo en su mochila aparte de los suministros. Quiere saber qué ha traído. Con felicidad, Shin-sung le pregunta si acaso se refiere a eso. Sacándolos de su mochila, le hace saber que trajo sacos de arena para hacer algo de ejercicio durante sus descansos, lo cual sorprende al director. 4 piezas serían unos 20 kilos. Así que pálido le pregunta al aprendiz si acaso sabe qué clase de entrenamiento es este, y el sonriente responde que es un entrenamiento de combate de guerrilla y entrenamiento físico. Esta actitud molesta a Sejun, todavía tratando de encontrar algo. El capitán se interpone ante el comandante del batallón, le dice que es momento de continuar, tienen que reanudar su marcha, y ya que no se puede evitar, el director está de acuerdo. De esa forma se despide mientras que el capitán le desea un buen viaje de regreso, y aquella actitud intriga a Kim Sejun. Tras un tiempo ascendiendo por aquella montaña, ya casi están llegando. Chuye comenta que Kim Sejun es la más valiosa de los estudiantes de segundo año, preguntando si acaso no es verdad. Un duende de jade blanco va a observar su valor. An Sung-ho lo niega. Comenta que a quien más debe prestar atención entre los estudiantes de segundo año es a Park Shin-sung. Con un tono burlón ella le pregunta si acaso se refiere al chico de la daga. Ella sabe que lo valora mucho, pero pregunta qué podría ser. Aunque su velocidad de reacción y resistencia sean buenas, su ya no puede soportar ese valor, así que cuestiona si realmente vale la pena prestarle atención. Sin dudarlo, An Sung-ho responde que por supuesto, y ella le pregunta si acaso no valora demasiado el hecho de ser el único aprendiz del equipo. Mirándolo bien, últimamente en estos días, ¿acaso no parece que le ha dado un valor muy alto a ese novato? Incluso más alto que el de su primer equipo. Y con una voz firme le responde que de hecho es muy alto. Afirma que su valor es más alto no solo que la suma total del primer escuadrón, sino que incluso supera la suma de todo el pelotón combinado. Eso deja consternada a Chuye, la cual cuestiona quién tiene más valor que nadie, y le pide a su capitán que se lo diga de nuevo. Realmente no lo puede creer. Insiste el líder del escuadrón An Sung-ho que se lo diga otra vez. Este le dice a su compañera que su evaluación de Park Shin-sung se basa en que se detuvo en una batalla de escuadrones realizada al comienzo del semestre. No se le ha añadido ninguna evaluación del esfuerzo que ha hecho durante todo este periodo. Ella le recuerda que solo han pasado 2 meses desde que se unió a su club HT. Teniendo en cuenta el periodo de cierre de la escuela, cuestiona si vale la pena considerar ese periodo. An Sung-ho le dice que el esfuerzo de esos 2 meses debe comprobarlo con sus propios ojos. Él se lo dice en serio. Ese entrenamiento de campo será un evento de actuación exclusivo para Park Shin-sung. En los dormitorios este se pregunta si es una estructura de estilo militar, dado que fue construido como un edificio nuevo. Hay 300 estudiantes en toda la escuela y su número es el 300. ¿Acaso todavía sigue siendo el último? En ese momento ordenan a todos los estudiantes que se reúnan en el centro de entrenamiento. Shin-sung se percata que esa es la voz de An Sung-ho. Al parecer los rumores son ciertos. Los demás comienzan a lamentarse. Están jodidos. Algunos se preguntan si acaso serán expulsados, pero por su parte Shin-sung solo muestra un rostro impasible. Tras haber reunido a todos los estudiantes, An Sung-ho se presenta. Está encantado de conocerlos. Es el instructor de este ejercicio de guerrilla. Les informa que antes de comer les va a dar algunas instrucciones. A partir de ahora, la sala 1 es la habitación 1, la sala 10 será la 10 y así sucesivamente. Y como ya sabrán, el número que se les ha dado antes del entrenamiento de campo fue asignado según el ranking de capacidades de combate integral establecidas por la escuela. Sin embargo, dentro de ese ejercicio, los puntos se establecen equitativamente independientemente del número. Quizá no han oído hablar de tal cosa, pero el puntaje en este entrenamiento de campo es una gran parte del puntaje final. En función del rendimiento de la participación en esta formación, la clasificación de las capacidades de combate de los estudiantes dentro de la escuela cambiará significativamente. Son las 12 en punto, comerán hasta las 1300 horas y descansarán hasta las 1400. Los profesores asistentes los guiarán a través del itinerario y con voz firme pregunta a todos si lo acaban de entender. Tras esto en los dormitorios algunos se quejan, tienen hambre, pero ¿qué pueden hacer? Todos ya habían comido delante de ellos por lo que solo quedaba las sobras. Comer kimchi y arroz cocido no es suficiente. Algunos comienzan a cuestionarse la idea de lastimarse a propósito para que se puedan ir, pero alguien más les recuerda que hay un maestro encargado de tratarlos, así que les pide que no hagan tonterías. Y en ese instante, con una sonrisa, Shin-sung llega a la habitación y pide a sus compañeros que comiencen a comer. Todos se alegran de inmediato, pero se preguntan qué es eso, dónde fue que lo consiguió. Ese les dice que no importa de dónde vino, solo deben comer. Y solo para dejarlo claro, deben mantener en secreto esto de que acaban de comer. Momentos antes él se había presentado ante An Sung-ho y llamándolo mayor, le dijo que tenía hambre. Ese le pidió que lo empezara a llamar instructor, pues a él lo llamaría aprendiz número 300. Le hace saber que durante la marcha escuchó hablar de él, pero eso solo fue un poco de calentamiento. Shin-sung responde que así fue. Tiene energía
energía disponible en cualquier momento. Y dándose la vuelta, An Sung-ho le pregunta cuánto necesita y el prota le responde que necesita comida para 15 hombres. Comentario que desconcierta por completo a An Sung-ho, pero sonriendo al saber qué es lo que tiene en mente, hace que los demás de su grupo se alarmen y piden a su capitán que espere. Le cuestiona si acaso esa no es la merienda que les dieron los maestros para alimentarlos, y este, girando a verlos de manera amenazante, cuestiona si acaso quieren un trato especial, haciendo que los demás desistan de aquella idea e incitan a que tome todo y se lo dé. An Sung-ho da las provisiones a Ching-sung, mientras que el compañero de este comienza a echar de menos a Chuye. Volviendo al dormitorio del prota, todos están felices por haber disfrutado de aquella comida. Ching-sung les pregunta a los demás si acaso les gustó, y estos animados responden que así fue. Le dan las gracias, es un nuevo héroe, aunque también le dicen que van a volver a morir de hambre con la próxima comida, pero le agradecen por esto. Le afirman que más tarde se lo van a pagar. Este les dice inmediatamente que si quieren devolverle el favor, deben hacerle una promesa ahora. No pueden renunciar a este entrenamiento de guerrilla y lo deben hacer sinceramente. Ellos se quejan, le recuerdan que están en la habitación 10. 15 de los chicos más débiles de segundo año están aquí. Ching-sung lo sabe y ellos le preguntan si acaso recuerda que han tenido ideas terribles. Sonriendo él responde que lo sabe mejor que ellos, recordándoles todo lo que le hicieron pasar. Admiten que ha cambiado últimamente, no es como antes. Ahora incluso sienten que quieren ser como él. Y tras mirarse en silencio por unos segundos, todos preguntan si acaso alguien tiene en contra de que Park Ching-sung sea el líder de su habitación. Y ya que nadie está a la oposición, celebran y afirman que no se van a rendir. En el campo de entrenamiento, a las 1500 horas, todos están entrenando exhaustivamente, mientras los demás se muestran cansados. Park Ching-sung continúa tranquilamente. Eso provoca que sus superiores se den cuenta de su presencia y se preguntan si acaso ese no es el tipo con el que tuvieron una pelea al comienzo del semestre, el de clase F. Incrédula y confundida, Chuye se pregunta si acaso este tipo está sonriendo. An Sung-ho comenta que es tal y como era de esperar. Sus miembros del club HT son diferentes. Ella le pide que pare con eso. No es solo Park Ching-sung. La atmósfera de todos los miembros de la 10ª habitación con el valor más bajo es diferente. Sorprendida y aterrada, se pregunta qué demonios es lo que está pasando. An Sung-ho anuncia que el entrenamiento de hoy termina aquí. Además, les dice que para los horarios de vigilancia deben consultar cada tablón de anuncios de sus dormitorios. También llama la atención al estudiante número 300, el cual con una voz firme responde. An Sung-ho cuestiona si eso es lo máximo que pueden hacer, y este le afirma que no es así, cosa que le gusta que el capitán, como dijo antes del almuerzo, incluido el número 300, se otorgarán puntos adicionales a todos los hombres de la habitación 10, haciendo que todos comiencen a llorar. Ellos también pueden. Llegando a la noche, preocupado, Ching-sung se pregunta si acaso llegó temprano, y a lo lejos observa como una figura se acerca lentamente a él. Ella lo llama aprendiz, y con una sonrisa le pregunta si lleva mucho tiempo esperando. Sejun se acerca de manera alegre a él, y llamándolo recluta, le vuelve a preguntar si acaso lo espero mucho. Este con tranquilidad responde que no es así, está todo bien, y comenzando a caminar cuestiona si acaso el número 1 y el 300 están juntos. No está nada mal. Además le pregunta cuándo cree que dejará el último lugar. Este, sin pensarlo mucho, afirma que al terminar este entrenamiento, afirmación que la sorprende. ¿Acaso se tiene tanta confianza? Él le pide que se fije en la próxima semana, pues va a estar en un puesto completamente diferente. Sejun le pregunta si acaso cambiará de cabo a soldado, y él le cuestiona si acaso se puede cambiar tan rápido. Comenta con una sonrisa que tal vez se vuelva un sargento, y ella se burla. Está soñando, pero apretando un puño afirma que eso está bien. De hecho, sería bastante bueno. Esta actitud sorprende a Ching-sung, el cual, sin querer quedarse con la duda, le pregunta qué es lo que pasa, pero ella le afirma que no es nada. Al día siguiente ya han comenzado con el entrenamiento. Los han despertado demasiado temprano, y sin darse cuenta, una sombra sobrepasa a Byung-yeon. Consternado, no puede creer que lo haya hecho de nuevo. Chuye está sorprendida. El grupo de atrás ya dio 2 vueltas. La instructora dice que así es. Ching-sung anda como siempre, pero los otros parecen zombies. También le hace saber a la estudiante que el día anterior ninguno de ellos se quedó fuera del entrenamiento físico. Además, ninguno de ellos recibió tratamiento desde ayer. Apenas recuperaron la energía. Cuestiona a la estudiante si acaso sabe lo que significa. Esto la deja aún más sorprendida. Ellos no se han recuperado del entrenamiento físico. Puede que estos tipos realmente sean zombies. Tal afirmación provoca una sonrisa en Sung-ho. Son un escuadrón de zombies. Es un momento increíble. Anuncian que darán 5 puntos adicionales para los primeros 20 del entrenamiento matutino. Y por supuesto, Ching-sung, el estudiante número 300, va a la cabeza. Todos continúan con el entrenamiento completamente en silencio. Aquel instructor se preocupa por la cara que tienen todos estos chicos. Se pregunta si esas caras de verdad son del grupo 10 del segundo año. Él está demasiado inmerso en sus pensamientos, pues estos chicos se ven aterradores, y se asusta cuando uno de esos estudiantes toca su hombro y le llama la atención. Es el número 300. Disimulando, le pregunta qué es lo que pasa. Sonriendo, este le dice que tiene algo de curiosidad. Esto sorprende al instructor. Él se ve muy bien. Ya ni siquiera ve a los chicos que estaban antes. Puede ir más despacio mientras habla con él. Le dice a Ching-sung que ya que es el instructor, puede preguntar lo que sea. Esa será su primera vez en la pista de obstáculos. El estudiante número 300 le agradece y pregunta qué pasa cuando se termina la carrera demasiado rápido.
rápido. El instructor lo piensa un poco, pero le dice que no le recomendaría hacer eso. Esto confunde a Ching Song. ¿Acaso si se termina rápido no se recibe una gran puntuación? Nervioso, el instructor le dice que así es, pero después de todos esos entrenamientos, le recuerda que An Sung-ho estará esperando en el campo de entrenamiento físico, y entonces va a recibir entrenamiento físico hasta que todos terminen con la carrera de obstáculos. Si llega a ser el primero, entonces tendrá que pasar más tiempo con él. Pero antes de que pueda seguir hablando, comienza a escuchar cómo todos los estudiantes se ríen. Ching Song, con una sonrisa desquiciada, cuestiona al escuadrón si acaso lo entendieron. Cuanto más rápido sean, mayor será su puntuación y más tiempo tendrán en entrenamiento físico. Eso desconcierta a aquel instructor y maldice, pues este loco es el capitán de esos tipos. Todos están haciendo un gran esfuerzo en la pista de obstáculos. Los instructores los animan a que se apresuren, y observando desde lejos, Chui afirma que es imposible que ya hayan llegado, pero su compañero le pide que mire la tabla de progreso. Esto la deja atónita. ¿Acaso consiguieron pasar por todos los obstáculos? Quiere saber si acaso tenían excepciones. Este tipo suspira, le dice que no lo entiende porque no lo ha visto nunca. Cuando el número 300 dice que corra, los otros 14 lo hacen. Si los manda a subir, ellos suben. Si los manda a atravesar un obstáculo, lo atraviesan. Y ya no lo puede creer. El número 300, realmente él, le recuerda a su compañero que durante la batalla de escuadrones se escapó como un cachorro asustado. Y justo en ese momento, Ching Song anima a su compañero. Desde abajo le grita a este que lo puede lograr. Y en un segundo, sin pensarlo, este se deja caer cayendo perfectamente. Los demás celebran y se acercan a él para animarlo. Ha salido perfecto. Este tipo le pregunta a su compañera si acaso ya lo vio. Ahora ellos van al entrenamiento físico. Ching Song los anima a continuar y pregunta si acaso lo pueden seguir. Aterrado, este tipo le pide que por favor cambien de lugar y que ella se vuelva la guía de estos tipos. En el día 3, en el campo de entrenamiento de Deyas, An Sung-ho les hace saber que a partir de ahora comenzarán el entrenamiento. Originalmente pensaban hacer el entrenamiento durante la noche, pero tuvieron que cambiar el cronograma porque recibieron aviso de una ola de calor. Así que ese será el único entrenamiento del día. Después podrán descansar en sus dormitorios. Aquel capitán piensa que aunque el entrenamiento se haya estropeado por el tiempo, no pasa nada. Con estas condiciones meteorológicas, las limitaciones físicas serán todavía mayores. El objetivo de ese entrenamiento es usar la fuerza física hasta el límite y usar el entrenamiento de Ledeya para mantener la capacidad de batalla. Es distinto a cuando se usa Ledeya sin control. Este entrenamiento está diseñado para que sus habilidades puedan seguir siendo utilizadas cuando su fuerza física sea insuficiente. Después de graduarse de esta preparación, van a pensar en cómo usar sus Edeyas correctamente. Pide a todos los estudiantes que lo dejen explicar. En este entrenamiento usarán la fuerza de las Edeyas. Pide que observen las grandes rocas que se encuentran atrás de ellos. Les hace saber que lo único que tienen que hacer es aplastar esas rocas con toda la fuerza que tengan. Van por el orden de los números. Cada uno tendrá su roca, así que pide que hagan lo mejor que puedan con el Edeya activado. Y el que no pueda activar su Edeya debe dar el turno al siguiente. Algunos piensan que tal vez sea posible. Creen que su Edeya es buena. Otros se quejan. Para ellos sus propias Edeyas son malísimas. Se preguntan cómo podrían llegar a quebrar eso. An Sung-ho les hace saber que algunos estudiantes pueden pensar que están en desventaja, pero también anuncia que la mayoría de ellos ya deben saber cuál es su Edeya. Es una Edeya de captura. Es completamente física. Por muy experimentado que sea alguien, ir contra una roca de ese tamaño es algo difícil, y más difícil sería aplastarla. Y todos están atentos observando cómo An Sung-ho se prepara. Ching Song se sorprende, afirma que es increíble, tal como se esperaba de él, y An Sung-ho, tras haber conseguido levantar aquella roca, tras hacerlo, inmediatamente voltea a ver a los estudiantes. Ching Song no puede creerlo, es imposible. ¿Acaso su Edeya evolucionó? Seguro de atrapar. Grado de Edeya B++. Puede atrapar al objetivo que el usuario mismo ha designado. Está limitado a una cierta distancia, y se omite el tiempo requerido para registrar la distancia. El entrenamiento es posible más allá del límite permitido por los humanos. Y cuando lanza objetos, ignora una cierta cantidad de peso del objetivo, pudiendo levantar hasta 4 veces su propio peso. Él protesta feliz por aquella demostración, mientras que sus compañeros están aterrados. Se preguntan si acaso él siquiera es humano. An Sung-ho les vuelve a llamar la atención. Eso es lo que tienen que hacer, y cuestiona si acaso quedó claro. Y luego de que nadie le contestara, vuelve a preguntarle a los cadetes, ¿acaso quedó claro? Aunque aterrados, estos responden con una voz firme que así fue. Entonces ha llegado el momento de empezar. Llaman al primer estudiante al frente, el duende de jade blanco, quien tras hacer presente su Edeya y tomar una espada, escucha la orden de sus instructores pidiendo que continúe. Todos se sorprenden, como era de esperar. Kim Se-jun es increíble. Esa es la Edeya de Se-jun, el duende blanco, la cual derrotó la plaga. Aquella instructora piensa que desde el nacimiento hay una diferencia de valor en cada uno de ellos, así que piden al siguiente que pase, el número 2. Byung-gyum se acerca afirmando que se alegra de verlos. Algún día, incluso esa cara bonita los va a superar y les va a dar una paliza.
La instructora queda decepcionada de Byung-yeon. Piensa que es alguien del mismo tipo que ella. Este maldice. El árbol que escogió estaba podrido. Se rompió sin poder hacerle ni siquiera un rasguño en la roca. An Sung-ho le pide que no se preocupe. Le dice que va a calificar teniendo en cuenta las características del EDEYA únicamente. De esa forma pide que pase el siguiente, y luego el siguiente, y el siguiente, hasta llegar al último. Jin-sung se para en silencio frente a aquella gran roca. Los demás no pueden creer que haya elegido esa. ¿Acaso no hay rocas más pequeñas del otro lado? ¿Acaso no es eso algo con lo que incluso tendría problemas An Seung-ho y Kim Se-jung? Alguien le recuerda que él es el capitán de la habitación 10 y pregunta si acaso no vio a esos chicos de antes. Tal vez él pueda llegar a sorprenderlos, pero se decepcionan un poco al notar que simplemente sacó una daga. Antes de continuar, Jin-sung voltea a ver a su mayor, le hace una señal a An Sung-ho y este le devuelve el gesto. De esa forma Jin-sung se prepara, se concentra y comenzando a emanar aquella energía, provoca que Byung-yeon se asuste y lo llame maldito inútil. Por su parte, Kim Se-jung se preocupa y maldice. An Sung-ho, tranquilo, le pide al número 300 que continúe. Cuando aquella sonrisa desquiciada comienza a aparecer en su rostro, Jin-sung se pide a sí mismo que se detenga. Un tanto aterrada, Chuye se pregunta qué demonios es eso, y An Sung-ho, cubriéndose, afirma que ha llegado la hora. Tras destrozar aquella roca, Jin-sung ha caído al suelo. Como esperaba, se pregunta si aún no puede controlarlo. An Sung-ho se acerca, le pide que le diga si lo necesita, y este solo sonríe y le da las gracias. Sabe que no puede confiar siempre en los demás para desactivar su EDEYA. Él quiere poder hacerlo a voluntad, así que con fuerza, se pide una y otra vez a sí mismo que se concentre, mientras los demás confundidos se preguntan qué es lo que acaba de pasar, a dónde fue esa gran roca, ¿acaso eso es posible con una daga? An Sung-ho sonríe, al parecer esta vez lo ha conseguido. Jin-sung se levanta y le agradece, todo eso es por él. Asesinato parcial. Clasificación de EDEYA a menos. Utiliza parcialmente el poder de combate de asesinato absoluto. Cuanto más abierta la habilidad, más difícil será el control. La posibilidad de control se ve gravemente afectada por la mente del propietario. El área abierta reproduce el estado de intención asesina perfecta independientemente de la voluntad del propietario. Área de apertura actual, mano derecha. Acercándose con una sonrisa, Se-jung, animado, le dice que no fue perfecto, pero lo logró. Y esta un tanto nerviosa le hace saber que solo logra preocuparla. No sabe qué hizo, pero lo felicita por el buen trabajo. En ese momento los demás estudiantes los interrumpen y felicitan a Jin-sung. Eso fue genial. Es increíble tenerlo como capitán. Kim Se-jung sonríe. Parece que incluso él tiene subordinados. Y se pregunta si acaso debería dejarlo por hoy. Llegada la noche, en uno de los dormitorios, golpeando la puerta, Park Jin-sung pregunta si acaso hay alguien. Quiere saber a dónde fue. Los chicos de la habitación 10 hasta ahora no se han quedado atrás y hasta ahora nunca ha tenido problemas por su fuerza física. Está orgulloso de ello, pero hay un límite para la recuperación natural. Necesita la ayuda del señor Yang. El instructor que estaba caminando por el pasillo pregunta quién anda allí. Se sorprende de ver a Park Jin-sung, el cual saluda a su mayor. Bastante serio, este le pregunta por qué se encuentra aquí. Si un estudiante viene a ese lugar sin permiso, le recuerda que es suficiente mérito para que le den un castigo. El instructor se acerca a él enojado. Él no sabe por qué está aquí, pero si se encuentra en este lugar para... El instructor es interrumpido cuando Jin-sung comienza a gritar y este alarmado le pide que haga silencio. Si lo descubren va a ser castigado. Mirando hacia todos los lados le pide al estudiante que se vaya antes de que los otros profesores se enteren. El prota está confundido, se pregunta qué le pasa, pero aquella puerta se abre en aquel momento y una persona afirma que hay mucho ruido afuera. Quiere saber qué pasa. El otro instructor le dice que no es nada. Jin-sung se percata que al parecer estaban en una reunión de profesores y aquel instructor se alegra al verlo. Es su único aprendiz de clase F, preguntando si no es así. Comienza a reírse. De hecho, es el único en el país. Pregunta qué es lo que está haciendo aquí. Si acaso ha venido a pedirle a su profesor de clase que le excluya porque cree que no aguantará el entrenamiento. Su instructor se acerca. Le pregunta a Park Jin-sung si acaso no lo oyó. Debe volver a su habitación ahora mismo. Pero el otro lo detiene y abrazando al estudiante, pregunta a su colega por qué es tan duro con el pequeño. Afirma que es por eso que la clase 10 fue así en el caso de la peste. No es momento de dormir y ya que está aquí, deberían tomar una copa. Han pasado 3 días, así que la comida ya es un poco aburrida, pero hay un restaurante coreano cerca, así que deberían ir mañana en coche. De eso es lo que están hablando todos los maestros cuando el otro instructor los interrumpe. Les dice que ha llegado su aprendiz de clase F, el número 300 de visita. Jin-sung se pregunta qué clase de reunión es esta. Parece un mercado. El instructor, llamándolo aprendiz, le hace saber que no hay asistentes aquí, así que debe hablar con tranquilidad. El prota le agradece y este solo sonríe. Le dice que no hay problema si no puede entrenar. Igualmente estará atascado con ese tipo de entrenamiento. Él sonríe, dice que cree que es un buen entrenamiento, al mismo tiempo que se pregunta qué están jugando ellos. ¿Acaso están capacitados para hablar así de sus superiores? Su instructor le pregunta si ya es hora de revisar el número de personas en el dormitorio. Él se encargará de decirle a los asistentes, así que pide que continúen, pero su colega le dice que todavía hay tiempo. ¿Por qué haría algo como eso? Ahora, llamando al estudiante clase F, quiere saber por qué está aquí. Jin-sung le hace saber que vino a ver al maestro de la enfermería y burlándose, le pregunta si acaso sus ojos también son de clase F y luego de eso le hace saber a su colega que el chico ha venido
ido a verla. Ella le pregunta al estudiante si acaso está herido, pero este lo niega. Quería consultarle si había una forma de que sus compañeros de la clase 10 pudieran recuperar sus energías más rápidamente, y aquel instructor afirma que si son los de la clase 10, deben haber estado tonteando únicamente, cuestionando si acaso no han sido expulsados. Pero al ver la lista de ranker de los estudiantes, se pregunta ¿qué es eso? ¿Acaso es el primer lugar? Los demás se acercan sorprendidos preguntando qué es lo que quiere decir. El número 300 es el primero. Eso debe ser un error. Pero ese les dice que es el primer lugar en acumulación. Ching-sung se decepciona. ¿Acaso no han visto las notas de sus estudiantes en los últimos días? Molesto, aquel tipo le pregunta al clase F si acaso le dio algo de dinero a An Sung-ho. Otro le pregunta si acaso es miembro del club HT. Debe ser eso. An Sung-ho favoreció a sus miembros. También se percatan que Kim Se-jun es la segunda, e incluso los haces de las otras clases están siendo empujados por los chicos de la clase 10. ¿Acaso le dieron dinero en grupo? Ching-sung intenta defenderse. Afirma que el señor Seung-ho es una persona que no puede ser comprada con dinero o algo por el estilo, pero ellos no están de acuerdo. De lo contrario, es imposible que el número 300 sea el número 1. Pueden decir que es así por sus esfuerzos, pero en el entrenamiento de Deyas de hoy también es el número 1. No puede creer que un clase F esté en el primer lugar de entrenamiento de Deyas. Además, los 15 miembros de la habitación 10 también están en los primeros puestos. Ching-sung afirma que él y la habitación 10 tienen una puntuación justa, y mientras su instructor intenta calmarlo, el otro afirma que se compadeció de él porque era un clase F, y así es como le responde. Mientras este se lleva a Park Ching-sung de aquella sala, sus colegas cuestionan si acaso le están protegiendo como maestro a cargo de la clase 10. Afirman que al final no los va a poder proteger, quizás de una molestia, pero a partir de mañana tendrá que echar un vistazo. Pensar que habría una manipulación en los puntos es una completa deshonra. Ching-sung no lo puede soportar y le grita que el maestro. Este está confundido, le pregunta qué es lo que quiere. Con una voz seria, el estudiante número 300 le pide que tengan una apuesta aquí, frente a los demás profesores. Si todos los de la habitación 10 llegan a estar entre los 30 mejores, entonces él deberá darles una muestra de apoyo. Todos se quedan aturdidos y en silencio por un momento, pero luego de esto se comienzan a reír. Incluso las tonterías se convierten en bromas y las hacen agradables. De un momento a otro el ambiente se hizo emocionante. Sus colegas le dicen que debería dejar la escuela y dedicarse al entrenamiento. Ching-sung le pregunta al maestro qué es lo que piensa, y este, volviéndola a llamar clase F, anuncia ante todos que si de milagro sucede, por supuesto que responderá con sinceridad, y pregunta a los demás si acaso no se quieren unir. Esa es una idea divertida para ellos. Piden que en cambio, si incluso uno de ellos no termina entre los 30 primeros, deberían hacer que todos pierdan la promoción de ese año. Eso serían 20.000 wones por persona. Ninguno podrá entrar en ese top. Ching-sung sonriente comienza a salir de la habitación. Pide a sus maestros que por favor mantengan su palabra, mientras que la maestra de enfermería y su maestro directo se preguntan qué carajos está haciendo Park Ching-sung. La maestra de enfermería pide al estudiante que le espere, y ese se disculpa por el alboroto, pero ella afirma quién es quien tiene que disculparse. Si hubiera salido antes, él la detiene. Ella ya ha escuchado la apuesta, así que necesitan todo su apoyo para lograrlo. Ella está de acuerdo, solo tienen que recuperar la resistencia de los muchachos. Ching-sung le dice que una vez que sus amigos de la habitación 10 se recuperen, llegarán al top 30 sin problemas. Ella sonríe, eso es mucha confianza, pero está dispuesta a hacerlo, y Ching-sung le dice que será mejor que vaya después de que se limpien un poco, pues antes tuvieron un entrenamiento, así que debe ser un desastre ahora mismo. Por su parte, otros estudiantes se están preguntando en dónde se encuentra su capitán, el número 300. Están buscando ese tipo de clase F. ¿Acaso creen que no saben que manipuló esa gran roca con antelación? Uno de ellos afirma que no lo conoce, pero inmediatamente recibe una patada en el rostro. Aquel sujeto pide a sus secuaces que no se dejen engañar y afirma que está bastante orgulloso de sí mismo. En una esquina, Ching-sung está observando todo esto. Está enojado, pero tienen que aguantar. Que peleen con ellos es lo que quieren para atraer a los profesores. Si ven esa condición, no vendrán, y comienza a cuestionarse si acaso debería llamar a su mayor. Mandando a volar a ese estudiante, este sujeto exige que traigan a su capitán y los llama bastardos. Al levantar su rostro, observa a Ching-sung y viéndolo fijamente, temblando, le pide que no salga y se disculpa con él. Los demás se percatan que ahí se encuentra el número 300. Finalmente han encontrado al estafador. Ching-sung les pregunta qué es lo que están haciendo, y ese tipo le dice que no se sorprende de que se estaba escondiendo, pero quiere saber por qué ahora se supone que es un jefe. El prota le dice que si se va ahora, esto terminará en calma, pero él le pregunta si acaso va a llamar a un profesor o un asistente. Antes tenía a An Sung-ho protegiendo su espalda, y cuestiona si acaso el que se encuentra en el top 1 no puede resolver esto por sí solo, comenzándose a reír. Al parecer, después de todo era cierto, no puede hacer nada. El aura asesina de Ching-sung comienza a hacerse visible. Para ellos, eso es solo un truco. Lo comienzan a retar, cuestionan si acaso puede probarlo, o es que realmente es un sucio y bastardo estafador. Byung-gyung estaba pasando por casualidad, y al observar esta situación, se molesta. Ese tipo es tan alto, pero está tan ciego que no puede ver. Encerrándose molesto, afirma que si querían ser golpeados, debieron esperar a los ejercicios de mañana. Quiere saber por qué han sido tan idiotas desde el día anterior. Los compañeros de este sujeto lo animan, piden que muestre el poder del séptimo mejor estudiante de segundo año. Debe mostrarle a esos perdedores el nivel de la habitación 1.
Jin-sung se pide a sí mismo que aguante. Si lo deja salir, perderá más de lo que podría ganar de esta situación. Es una oportunidad para ser reconocidos juntos. Si logra aguantar, la doctora Yang vendrá a curarlos. Aquel sujeto no para de retarlo. ¿Acaso está asustado o es que no puede verlo? Sonríe maliciosamente mientras le dice que no puede dejarlo pasar. Así que de inmediato activa su edella, lo cual sorprende a Jin-sung. Y este tipo se burla porque su reacción ha sido lenta. Tras inmovilizarlo, le dice que ahora es un jaque mate. Pero el prota se le burla, así que no es solo un gusano, sino una lombriz que dobla sus brazos y piernas. Este comentario lo molesta, pero apretando al estudiante número 300 le pregunta si acaso todavía tiene la fuerza para hablar. Lo sigue retando, pide que haga algo como en el campo de entrenamiento. Se lo suplica antes de que le rompa algunos huesos. Jin-sung está casi colapsando. Está perdiendo oxígeno cada vez más rápido. De forma burlona le pregunta si acaso se va a quedar quieto. No hay nada que pueda hacer sin sus trucos. Y por su parte Jin-sung piensa que es un simple enfado. Si sufre así, estará satisfecho y luego se irá, ya que vendrá la doctora Yang. No quiere que tome tanto. Este tipo le pregunta a los demás si acaso lo ven. Su capitán no es más que eso, una simple basura. Cuestiona si acaso lo han entendido y los llama idiotas. Ellos se preocupan por lo que le están haciendo a su capitán, piden que lo suelte y lo llaman maldita lombriz. Este se burla de ellos, cuestiona por qué no intentan salvarlo. Esto provoca que todos ellos se lancen al ataque. Jin-sung no sabe qué hacer. Si reciben más daño, luego será más difícil para la doctora sanarlos. Y tras haberlos mandado al suelo, este tipo les dice que si son débiles, deben aprender al menos a ser listos. Temblando, uno de ellos intenta levantarse. Afirma que hasta ahora se habían rendido, pero el capitán era diferente. Tal vez el capitán no lo recuerde, pero el día en el que Byung-gyun llamó a Kim Se-yoon a la azotea, él estuvo allí. Estaba sumido en un complejo de inferioridad. Él era impotente y estúpido, pero el capitán la detuvo. Francamente, al inicio, al ser un clase F, pensó que sería peor que ellos. Otro también intenta levantarse y afirma que también estaba allí, pero se equivocaron. A diferencia de ellos, que sucumbieron a la violencia de Byung-gyun, el capitán actuó para detenerlo. Es alguien mucho mejor que ellos. En realidad, su capitán es el mejor de todos. El otro sujeto burlándose y estirando su brazo. Al golpearlos les pregunta si acaso hablan en serio. Tal ejemplo del que están hablando no lo ve por ningún lado. Y ahora Jin-sung comienza a pensar que estaba equivocado. Fue él quien les dijo que no se rindieran, pero si luchan ahora, su rango caerá. Mientras él pensaba en el rango, pues era lo único que quería. Lo que el cuerpo de zombies buscaba era algo diferente. Lo que los zombies querían era no darse por vencidos. No querían sucumbir en este patético lugar. Así que sin pensarlo más, hace presente su edella. Este tipo continúa burlándose. Afirma que viéndola de cerca es realmente una edella terrible. Le cuestiona qué es lo que planea hacer con ella. Jin-sung llama la atención de la habitación 10. No, de los zombies. Pide a todos que lo escuchen. Si luchan solo apoyándose en sus edellas, ni siquiera podrán enfrentarse a este bastardo tan feo. Aquel sujeto le empieza a apretar más fuerte. Trató de ir suave con él, pero al parecer su edella ha hecho que se le zafe un tornillo. Sin embargo, Jin-sung, emanando su aura, afirma que si solo se confía en su edella, se quedará siendo un simple gusano sin entrenamiento. Tras liberarse le dice que no necesita una gran edella. Aquel tipo se sorprende, pregunta qué fue ese poder y arremetiendo el prota le dice que la fuerza también es deficiente. Cayendo al suelo, este tipo comienza a quejarse por el dolor. Jin-sung se le burla por lo incapaz que es de soportar el dolor. Eso solo ha sido un pequeño rasguño. Y asustado, este tipo afirma que es su culpa. Eso ha sido suficiente. Esto es decepcionante. Un tipo sin agallas. Pero no lo piensa dejar ir tan fácilmente. Luego de amarrar los brazos de este tipo, se voltea a ver a sus compañeros y pregunta si acaso lo ven ahora. La fuerza física por sí sola puede ser suficiente para vencerlos. Y ahora que lo piensa, volteando a ver a este tipo, el ejemplo, pregunta si acaso lo ha visto. Aterrado por la situación y la presencia del número 300. Este tipo no puede soportarlo y se desmaya, cayendo al suelo. Para Jin-sung esto es aún más decepcionante, desmayarse solo con eso. Limpiando sus manos le llama la atención a los amigos que vinieron con este tipo lombriz y sonriendo les pregunta si acaso podrían quitar esa mierda de su vista. Al día siguiente Byung-gyun está corriendo exhausto y nuevamente siente como aquella presencia lo sobrepasa. Maldice, es otra vez esa basura, pero ahora se sorprende por lo que está pasando. En vez de seguir a la basura, se están quedando atrás. Yui, observando esto, comenta que al final esto fue lo que pasó. El estudiante número 7 quiere saber cuál es su condición. La doctora Jen le comenta que apenas hizo que se recuperara, pero será una situación difícil que vuelva al entrenamiento debido a un gran trauma psicológico y apenas pudo curar las heridas de los chicos de la habitación 10. Debido a eso, los estudiantes no recuperaron su fuerza física en su totalidad, por lo que puede ser un poco duro. An Sung-ho llama al aprendiz número 300 y le pregunta si acaso sabe por qué lo llamó. Él lo niega. Este le hace saber que teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, se llevará a cabo una reducción de puntos en lugar de la expulsión
expulsión. En la lista de clasificación, el aprendiz número 300 fue el primero, pero como resultado de la reducción, su posición en el ranking ha vuelto al número 300. Eso es todo, y le pide a la habitación número 10 que se dirijan a la cafetería. Jin-sung se molesta, evitó lastimarlos, pero aún así volvió al último. Supone que no pudo evitarlo. Está seguro de que esto es obra de algún maestro. Sus compañeros se alteran, afirman que eso es demasiado. Él también debería conocer las circunstancias atenuantes. La habitación 1 los atacó primero. Además le dicen a su mayor que el capitán, el estudiante número 300, solo estaba tratando de protegerlos. Han Sung-ho se gira a verlos con seriedad. Les ordena que guarden silencio y que se dirijan al comedor. Preguntan por qué solo el capitán que los salvó debe ser castigado por una reducción de puntos. ¿Acaso no es demasiado? Y Jin-sung intenta hacer que los demás se calmen. Han Sung-ho llama la atención de la 10ª división. Debido a la acción de desobedecer órdenes, todos en la unidad tienen un descuento de puntos. Uno de ellos se quita su número y afirma que no lo va a hacer más. ¿Qué carajos es esto? Tirando su placa afirma que no importa si lo hacen bien de todos modos. Aquí siempre intentarán pisotearlos. Y Han Sung-ho, girando a verlos de forma aún más amenazante, les vuelve a llamar la atención. Pero Park Jin-sung lo detiene con un grito. Han Sung-ho y sus compañeros se sorprenden y se preguntan qué es lo que planea hacer. Y tirándose al suelo, este afirma que se va a asegurar de que todos en la unidad 10 reflexionen sobre esto. Y viendo aquella actitud, todos se emocionan y afirman que también se van a esforzar. Mientras todos están haciendo flexiones, Han Sung-ho le llama la atención a Park Jin-sung de la habitación número 10. Le hace saber que en la tarde de hoy va a tener el lugar de entrenamiento que otorga la mayor cantidad de puntos en el ejercicio de guerrillas, el enfrentamiento de ellas. Pide que lo enseñe allí, que lo demuestre por sí mismo, que demuestre por qué todos ellos no pueden ser pisoteados. Sung-ho se da cuenta que les quedan 20 minutos para comer, tendrán que evitarlos pronto. Así que llama la atención a la habitación número 10. Los felicita porque esa ha sido una buena respuesta y también pide que se dirijan rápidamente a la cafetería. En el camino, algunos se preguntan si al menos quedará algo de arroz. No importa si está quemado, desearían también algo de kimchi. Y en la entrada se encuentran con aquel profesor, el cual burlándose, se alegra de ver a la habitación del clase F. Pregunta si hasta ahora se dirigen a comer. Jin-sung le dice que así es y le pregunta si acaso disfrutó su comida. Riéndose se afirma que con algo como eso, su apetito no está satisfecho. En su lugar preferiría hervir ramen y comerlo. De todos modos, son el último grupo de la mañana. ¿Quiere saber qué sucedió? Jin-sung responde que al parecer hoy tuvieron demasiada fuerza debido al hambre y como puede ver, hasta ahora se dirigen a comer. Este se acerca de forma amenazante y le dice que por cierto, escuchó que sacaron un chico de su clase ayer. Jin-sung maldice. Al parecer la lombriz era de la clase de este profesor y este con una leve sonrisa le dice que al parecer escuchó que fue golpeado por él, el chico de clase F. Se burla por esto y dándole unas palmaditas. Le pregunta si acaso no es gracioso. Comenta que ese chico siempre ha tenido el don de la comedia. No importa qué, aquel ubicado en el puesto número 7 no puede ser derribado por el número 300 y quedar fuera. Al ser solo un gusano, no podría hacer nada frente a una paliza. Y le pregunta al clase F si acaso no es cierto. Al parecer el señor Young es demasiado blando con los estudiantes. Jin-sung se da cuenta que aquel maestro piensa que no podría ganar, así que ordenó la situación a su gusto. Este comenta que de todos modos, como dijo ayer, como profesor estará entrenando con ellos por la mañana. Es molesto, pero es el deber de un maestro detener las injusticias. Jin-sung solo puede pensar que puede hacer lo que se le dé la gana, pero la hora de comer ya casi termina. El maestro del prote interrumpe aquella conversación. Le dice al profesor de la clase 6 que la hora de comer ha terminado, mientras que la doctora Yang al saludar a los estudiantes pide que entren y que disfruten de su comida. Aquel tipo siendo llevado por sus colegas se ríe y le advierte al clase F que se van a ver más tarde. Todos comienzan a correr, les quedan menos de 10 minutos y al entrar, Jin-sung decepcionado afirma que esto no es bueno. Los maestros están reunidos y algunos se quejan por lo viejos que están y el profesor de la clase 6, observando cómo el profesor de la clase 10 estira, se acerca a él y le dice que es como era de esperar del profesor de educación física. Parece que también es bueno en gimnasia y este le agradece el halago. Chuye se preocupa porque el ambiente general no es bueno hoy. Con la adición de los profesores, el ambiente de entrenamiento se arruinó y debido a la ausencia de la enfermera muchos estudiantes no pudieron volver a las filas en plena condición, en particular el grupo 10, los zombies, quienes con su persistencia han hecho temblar a los demás. Realmente han llegado más lejos de lo que podría haber imaginado. Se pregunta entonces qué va a ser el líder del escuadrón con esta atmósfera. Han Sung-ho llama la atención de los estudiantes y los educadores. Sabe muy bien que todos quieren ahorrar energía para la lucha de trincheras y por lo tanto ha decidido que cada grupo elegirá un representante para competir por todo el equipo en gimnasia. En dado caso de que ese representante requiera tomar un descanso, se deberá seleccionar un reemplazo para después. Ahora, aquellos miembros que tengan confianza deben pasar al frente. El maestro John, al ver quién se postuló, dice que por el lado de los maestros va a ir él, pero el maestro de la clase 6 lo detiene. Le dice que si sale el profesor de educación física, sentirá pena por esos niños. Es mejor que se lo deje a él. Este tipo se sorprende. Piensa que es el mismo que se jactó hace 2 días de estar al nivel de un instructor. Así que le dice que está bien, se lo va a encargar entonces. Este sonriendo comenta que es momento de ver lo que pueden hacer sus estudiantes. Jin-sung piensa que no está mal ir de primero
necesario para que los demás puedan tomar un descanso, pero si desperdicia demasiado su fuerza física, es posible que no pueda soportar la lucha de trincheras. Aquel profesor se le acerca y llamándolo clase F, le pide que por favor cuide de él. Han Sung-ho anuncia que el estudiante que termine primero en los ejercicios de gimnasia pasará al siguiente ejercicio y al final obtendrá un descanso para su equipo. Aquellos estudiantes que no puedan seguir los ejercicios se irán excluyendo. Si sus representantes son retirados, entrará alguien más a ocupar su lugar en los ejercicios de la próxima ronda. Jin-sung sabe que no podrá ganar conservando su resistencia. Sung-ho les dice que la precisión de sus movimientos será juzgada por él. Entonces, es momento de empezar. Aquel profesor con aquel ejercicio simplemente se está riendo. Los estudiantes están impresionados por lo rápido que es. Si se quedan atrás, serán excluidos. Sung-ho anuncia que la unidad 6, 4, 7 y 2 están afuera. Por su parte, aquel profesor se burla. Son débiles por sufrir de espasmos musculares, pero se sorprende cuando ve a Park Jin-sung. Es más rápido de lo que pensaba. La unidad 8, 3 y 5 quedan fuera. Este tipo se decide. No puede perder ante un rango F. Debe ponerse serio. Pero antes de que pueda darse cuenta, Jin-sung anuncia que ya terminó. Por su parte, Sejun piensa que debido al maestro de la clase 6 le costó un poco. Sung-ho anuncia que la unidad 1 está fuera, mientras ella retirándose piensa que si sigue ese ritmo se va a enfermar. Continuando con los ejercicios, Jin-sung está tranquilo, pero el profesor maldice al clase F. El prota anuncia que ha completado el siguiente entrenamiento. Ha completado otro más y uno más poco después. Molesto, aquel profesor comenta que no puede soportar verlos descansar y Chu-ye solo puede pensar que es patético. Un Edeya de segundo grado, maestro de la clase 6, con un valor de 0. Los ejercicios siguieron continuando y completándose uno tras otro y dejándose caer al suelo. Aquel maestro le dice a Jin-sung que es un monstruo y Han Sung-ho anuncia que el equipo docente está fuera. A partir de este momento, la unidad número 10 puede ir a la sombra y descansar hasta el final del ejercicio de gimnasia. El resto deben prepararse. Los demás le preguntan a su líder si acaso se encuentra bien y este sonriendo afirma que el profesor de la clase 6 aguantó más de lo que pensó. Ahora pide que lo dejen descansar un poco los músculos y ellos lo aceptan. En este punto está tan adolorido que sus piernas tiemblan y un poco después anuncian que en unos instantes iniciará el último entrenamiento de guerrilla para la escuela secundaria Hyun, un combate de trincheras con sus edeyas. Algunos estudiantes pueden quejarse de sus situaciones desfavorables. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces en el campo de batalla no se puede elegir, así que espera que con este entrenamiento desarrollen la habilidad de manejar una situación así. Ahora iniciará con los detalles sobre el ejercicio y una persona a sus espaldas celebra porque llegó justo a tiempo. Sonriendo, el director le dice a Seung-ho que ha hecho un gran trabajo, pero ya que este será el último ejercicio, a partir de ahora su comandante de batallón se hará cargo, así que le informa a los estudiantes exactamente esto. Felicita a Seung-ho diciéndole que ha hecho un gran trabajo y este, llamándolo comandante de batallón, le recuerda que el entrenamiento y ejercicios de guerrilla se le encomendó personalmente, pero este de manera tranquila comenta que ya que es el último entrenamiento, piensa que es correcto que el comandante de ese batallón lo dirija y dando esto por entendido, le pide a la otra maestra que se encargue entonces. Estira aquel documento a su compañera y le dice que esto resume el cronograma y los puntos importantes para el ejercicio de formación, pero el comandante toma aquel documento, lo vuelve a felicitar por lo diligente que es. Eso es genial, se alegra de habérselo dejado a él. Sin embargo, tomando otro reporte por parte del profesor de la clase 6, dice que eso es demasiado complicado, así que lo hará de una manera más simple y segura, y les dice a los aprendices que han hecho un buen trabajo hasta ahora, y gracias a eso han llegado a la batalla de trincheras. El comandante de batallón les desea lo mejor, y ahora va a proceder a explicarles las reglas. La batalla de trincheras será una batalla de edeyas, la cual tendrá lugar alternativamente entre activa y desactiva. Todo lo que tienen que hacer es seguir los comandos activa y desactiva de ese comandante de batallón para participar en esta batalla. Quien sea arrojado fuera del campo quedará eliminado. Saldrá aquel que levante sus brazos y exprese su deseo de renunciar, y aquellos que pierdan la conciencia durante la batalla. Con eso ha terminado la explicación de las reglas, y Sung-ho le llama la atención. Pregunta al comandante de batallón cómo planea distribuir a los asistentes para todas esas batallas, y es entonces que le anuncia a todos que ha olvidado algo importante. En este combate participarán los 300 estudiantes de segundo año. Les hace saber que la asignación de puntos se desarrollará de manera individual dependiendo de su rendimiento. Obtendrán puntos dependiendo del tiempo que permanezcan en el campo y cuántas personas logren sacar de este. Es una regla bastante simple. Tras escuchar esto, la doctora Yang le llama la atención la descripción de los brazaletes de seguridad y lo que pasa con el estudiante cuyo brazalete es destruido, y al recordar esto, procede a decirles que todos deben haber recibido un brazalete de protección de la enfermera. La función básica es la misma que se usa en el entrenamiento del campus. Cuando el usuario recibe un gran daño, este es absorbido por la pulsera y esta se destruye, y si permiten que esto suceda, estarían fuera normalmente, pero si están dispuestos a luchar aunque tengan su pulsera destruida, el comandante de batallón elogiará su determinación y les permitirá participar en el entrenamiento. Ninguno puede creerlo. Reglas tan desordenadas ignorando todo el plan detallado que fue elaborado por el líder del escuadrón, pero no puede evitarse. Jin-sung sabe que tiene que ganar el mayor tiempo posible para obtener puntos por permanencia. Aunque el día anterior fue capaz de controlar su edeya, puede ser difícil mantener el control
control con el estado actual de su cuerpo. El comandante se ríe. Al parecer están nerviosos, pero bajo cualquier circunstancia pide a los aprendices que actúen con calma y serenidad. Son las 1358 horas. Anuncia que a las 1400, cuando todos estén en posición, él dará inicio a la batalla de Deyas. Los zombies no pueden creer que ni siquiera les están dando tiempo para adaptarse al lodo, y con reglas como estas, es posible que ellos no puedan conseguir una buena puntuación. Ching Song intenta buscar apoyo en su mayor An Sung-ho, pero ya son las 1400 y el comandante del batallón ordena que comience la lucha de trincheras. Uno de estos estudiantes ordena que dejen al grupo de primera división y que vayan por Byung-Yong, el cual todavía no está armado. Esto lo molesta. ¿En serio esa basura se atrevió a hacerlo? E intentando escapar, este lo llama maldita basura, mientras su compañero le pregunta a dónde va. Pide que lo vaya a enfrentar. Le hace saber que no tiene nada que usar. Es mejor que se rinda, pero este sonríe por tal comentario. Realmente son un grupo de basura. Cuestiona a todos ellos en dónde han dejado sus ojos. Y mientras Byung-Yong sonríe, los demás se preguntan cómo eso es posible. Este vuelve a llamarlos basura y pregunta si acaso están subestimando su Edeya. Ellos están aterrados y maldiciendo. Saben que tienen que correr. Por su parte, Kim Se-jun, observando cómo está siendo rodeada, les hace saber que del otro lado hay peleas espectaculares, así que las anima a que vayan a pelear. Entiende que el objetivo de ellas es mantener la raya hasta que termine la duración de su Edeya, y ya que ese es el caso, arremetiendo contra ellos pide que le muestren cuánto lo intentan. Los zombies cuestionan a su capitán qué es lo que van a hacer, mientras el director, quien favorece a los estudiantes con grandes Edeyas, esté allá arriba. Ellos no tendrán posibilidad. Ching Song piensa, si fueran Sung-ho, después de un entrenamiento de adaptación al barro, dividiría las batallas en batallas con Edeyas y sin ellas, y asignaría puntos de acuerdo a las capacidades de los estudiantes. De ser así, hubieran ganado muchos puntos en las batallas sin Edeyas, y para las batallas contra Edeyas, tendría un plan para ganar algunas más, pero por cómo están las cosas ahora, solo unos pocos quienes tienen Edeyas excelentes terminarán ganando, y en ese momento, sus compañeros alertan a su capitán que mire al frente. Unos sujetos señalan a la habitación 10, lo lamentan, pero tienen que ganar algunos puntos antes de que se vuelva una batalla ardua entre Edeyas. Ching Song ordena a todos sus compañeros que se preparen para la batalla, y sus contrincantes ordenan que acaben con todos los bastardos de la habitación 10. ¿Quién es el capitán? Pide a todos que resistan lo más que puedan, y sonriendo, aquel director afirma que lo están haciendo bastante bien. An Sung-ho le hace saber al comandante de batallón que los aprendices ni siquiera han calentado sus cuerpos todavía, y eso se está llevando a cabo de una forma discriminatoria. Pero aquel profesor le pide que se detenga, no importa que lo hayan nombrado instructor de campo, el comandante del batallón tiene la palabra aquí. Riéndose, el director dice que el profesor del sexto escuadrón está en lo correcto, pero An Sung-ho también preparó algo diligentemente, así que tal vez debería ser considerado, y le cuestiona que el maestro si acaso no lo cree así. Siendo ese el caso, entonces deberían darle un poco de tiempo libre a los estudiantes. Anuncia a todos que 30 segundos después se iniciará una batalla sin Edeyas. Les repite, en 30 segundos deben desactivar sus Edeyas. Un exhausto Ching Song le pide a sus compañeros que resistan. Por su parte, a Se-jun le parece increíble que unas 30 personas estén frente a ella. Con orgullo cuestiona a todos ellos por qué no se retiran mejor. Sin embargo, esta no los deja contestar. Byung-Yong maldice, sabe que necesita más hombres para lidiar con esta guerra de Edeyas, y arremetiendo con todas sus fuerzas, pide a aquellas basuras que mueran. El director está complacido, como era de esperar. La señorita Kim Se-jun es asombrosa, y Byung-Yong también lo está haciendo bastante bien. Sería mejor seguir viéndolo como una batalla de Edeyas, cuestionando si acaso no es así. Y al escuchar esto, Seung-ho vuelve a intervenir. El comandante ya no sonríe, le dice a Seung-ho que también es demasiado impaciente, y en ese instante anuncia que las Edeyas están desactivadas. Eso ha sido bastante rápido. Algunos piensan que sin Edeyas, luchar es una pérdida. Ching Song se alivia un poco porque lo superaron de alguna manera. Sin embargo, con la resistencia que tiene ahora, se cuestiona si acaso aguantará hasta el final. Los líderes de cada grupo ordenan a sus compañeros que resistan hasta que inicie la batalla de Edeyas de nuevo. Otros están decididos, no pueden ser eliminados en una pelea como esta. Es más, si se unen en este momento contra la unidad 1, incluso ellos tampoco van a poder pelear. Y en la batalla de Edeyas, tipos como ellos, una de ellas da una señal a su compañero, y este ordena a la unidad 2 y 3 que cumplan con su palabra. Luego de esto, ambos empujan a sus compañeros hacia adelante, quienes desconcertados se giran a verlos y preguntan qué carajo sucede. Uno pregunta qué es lo que están haciendo yendo uno por el otro, y con descaro, ella pregunta si acaso no deberían reducirse los competidores de antemano. Ayer, mientras ellos estaban descansando en la habitación, negociaron con otras habitaciones, y este tipo comenta que realmente no pensó que fuera a ser tan difícil, y mandándolos a comer lodo, se despiden de ellos. Los zombies le dicen a su capitán que
llegado el momento de combate sin Edellas. Quieren saber qué deben hacer, cómo deben moverse. Jin Sung sabe que los cuerpos del escuadrón zombie ya están en su límite. Si llegan a la siguiente etapa, entonces no podrán soportarlo. Así que comienza a cuestionarse cómo pueden aguantar un poco más. Y viendo cómo este se queda en silencio, uno de los zombies con un grito le llama la atención a su capitán. Afirma que ellos ya lo saben. Saben que el capitán está desperdiciando sus oportunidades cuidando de ellos. Pero como el escuadrón zombie, aún hay algo que pueden hacer. Jin Sung está desconcertado, no sabe a lo que se refieren y escucha cómo ellos le piden a su capitán que descanse todo lo que quiera. Y luego de eso, debe ir a patear a ese director. Es momento de que el escuadrón zombie proteja a su capitán. Los demás sorprendidos se preguntan qué es lo que sucede con estos tipos de repente. ¿Acaso no estaban sin fuerzas ya? Ellos saben que tienen que renunciar a la conservación de la resistencia. Cada uno va por uno y deben sacarlos de inmediato. Los otros estudiantes piensan que estos tipos están locos. Deben correr. Si los llegan a atrapar, están fuera. Y viendo aquella determinación de todos sus compañeros, el prota no puede creerlo. No sabe ni siquiera cómo reaccionar. Observando esto, Byung-Hyun se pregunta qué es lo que están haciendo. ¿Acaso realmente creen que están en una película de zombies? Sejun se acerca a él y le pregunta si acaso puede usar eso otra vez. Este se pone en guardia. Le pide a la duende que se aleje de él, pero viendo cómo más personas han comenzado a rodearlo, molesto le cuestiona a Kim por qué ha traído a todos hacia aquí, y ella le pregunta si acaso no estaba celoso de su popularidad. Esto lo enfurece aún más. Ella los trajo a este lugar a propósito. Sin embargo, Kim Sejun le hace saber que serán eliminados pronto, así que pensó en obtener algunos puntos extra ganando tiempo. Mientras él intenta refutar, escucha como todos los demás se preguntan si acaso se han aliado. Si esos dos se unen en la guerra de Edellas, entonces no habrá ninguna posibilidad para ellos. Y cuando todos se lanzan a atacarlos, Sejun se hace la desentendida, afirma que no tiene fuerzas, mientras que Byung-Hyun iracundo le pide que los suelten y los llama idiotas. El maestro de la clase 6 le hace saber a su comandante que Kim Sejun y Byung-Hyun, pero este no le pone cuidado. Pregunta si acaso están jugando de nuevo. Ellos son increíbles incluso fuera de la guerra de Edellas. Y es entonces que se alarma cuando escucha que ellos han sido eliminados. Él no lo puede creer. ¿Cómo sucedió esto? Mientras que Ansung, observando toda esta situación, comenta que es tal y como esperaba. Confundido, el director le pregunta qué es lo que quiere decir, y él le hace saber que esos dos pueden manejar fácilmente a muchas personas por sí solas con sus Edellas, pero en una batalla sin ellas, les es difícil superar la diferencia numérica, ya que el resto de los aprendices irá por ellos, al tener únicamente lazos superficiales con los demás. En el contexto de la batalla sin Edellas, no es de extrañar que estos dos sean la máxima prioridad de los otros grupos. El director intenta parecer calmado, afirma que es tal y como era de esperar de Sun-ho. Ha logrado pensar lo mismo que él. Con eso Sejun y Gyeon podrán reflexionar y crecer un poco más. Con una leve sonrisa, Sun-ho responde que sí, espera que sea así, pero por dentro tanto el maestro de la clase 6 como el director no pueden creer que esos dos hayan sido eliminados antes de que llegaran los periodistas. Sin embargo, aún quedan algunos haces del primer batallón con buenas Edellas, pero su angustia aumenta cuando notan que tienen un montón de desertores del primer batallón. Molesto y confundido, el comandante del batallón reclama: ¿quiere saber qué es lo que pasó aquí? Sun-ho está feliz, sabe que Kim Sejun todavía parecía capaz de contraatacar y se cuestiona si acaso es por Park Jin-sung. Por su parte el director maldice, pensó que solo quedarían los haces en la segunda mitad, por eso les dejó a los periodistas que vinieran a la segunda mitad. Es de esa forma que toma la decisión de llamar la atención a los aprendices. Anuncia que en 30 segundos podrán activar sus Edellas y al mismo tiempo Jin Sung está siendo rodeado. Sonríe un poco aliviado, pensó que estaba ayudando, pero de nuevo es quien ha conseguido ayuda. Estos tipos lo llaman clase F, afirman que no importa que sea un miembro del club HD de An Sun-ho, si se les permite hacer uso de sus Edellas, entonces tienen ventaja. Jin Sung comenta que le preocupaba que su Edella se descontrolara debido a su falta de resistencia, pero ¿acaso no debería ser capaz de controlarla con su fuerza física? Sus oponentes de manera burlona le preguntan qué es lo que está diciendo, por qué está hablando consigo mismo, y acercándose rápidamente a ellos, otro pide que se alejen rápido de Park Jin-sung. Su compañera preocupada pregunta qué es lo que pasa, y este les afirma que ese tipo es peligroso. Él recuerda perfectamente cómo se comportó el día anterior al enfrentarse a la lombriz. Si vuelve a ese estado, es mejor evitarlo, ya que estaba protegiendo a los zombies tan fríamente. Estaba tratando de provocar su propia descalificación, pero quiere saber a dónde se han ido esos zombies. Se anuncia a todo el mundo que tienen permiso de activar sus Edellas, y todos se alegran porque por fin va a comenzar una guerra de verdad. Y volteando a ver al clase F, le recomienda que salga junto con esos zombies antes de que pueda ver su verdadera actitud. Y sin poder hacer nada, este recibe un golpe de lleno, el cual lo deja completamente aturdido y cayendo al suelo. Uno de sus compañeros cuestiona cómo es que pudo hacerlo de un solo golpe a pesar del brazalete, pero de la misma forma que el anterior es mandado al suelo con un solo golpe. Los demás se aterran. ¿Qué fue eso? Sonó como un golpe seco, así que sin querer perder más tiempo todos se lanzan a atacarlo.
Ellos están confundidos de ver a sus espaldas a Ching Song. ¿Acaso eso no fue un ataque? Y cuando intentan arremeter de nuevo, preguntando si acaso está tratando de escapar, todas sus armas caen desintegradas al suelo. Esto los preocupa, no saben qué es lo que está pasando. Y con una mirada fría, Ching Song les pide que salgan de aquí. Aterrados, todos ellos levantan sus manos, se rinden, piden al asistente que los saque ya. Y aquella chica asustada le pregunta a su compañero qué es lo que sucede con él. Este responde que no lo sabe, pero ese tipo Park Ching Song es realmente peligroso. Viendo lo amenazante que ahora se ve el clase F, los otros tipos le recuerdan a este sujeto que el trato era que no lo atacarían, pero solo si su pareja bloqueaba a los mejores calificados. Este quita la mano de este tipo de su hombro, afirma que de ninguna manera, como es que el número 300 está en la cima. Él le recuerda perfectamente que todos sabían que ese tipo tuvo el primer lugar en el entrenamiento, y su pareja le pregunta por qué se preocupa tanto. Antes de la guerra de Deyas, quería ir por el número 300. Asustado, este le confiesa que eso es porque no vio lo que hizo anoche, y vuelve a repetirlo. Ese tipo es peligroso. Y antes de poder seguir hablando, escucha como alguien los llama parejita, y volteando a ver, notan como con una aura asesina Ching Song les pide que vayan a él. Este tipo está molesto, solo puede maldecir, y decide hacer presente su Edeya. El látigo que crece con la astucia. Rango de Edeya B-. Habilidad general de combate B-. La fuerza del látigo escala según lo bien preparado que estés para la situación. Tras tomar la mano de Ching Song, escucha cómo este le pide que no lo mate, pero de una forma bastante tranquila. Casi llorando, este tipo se pregunta qué le sucede a ese sujeto. ¿Es que acaso le acaba de hablar a su mano? Aterrado, él le pregunta si acaso esto tiene sentido. Ching Song, sonriendo, cuestiona qué es lo que quiere decir y tapando su boca con su otra mano, se pide a sí mismo que no lo haga. Defendiéndose de aquellos ataques, se recuerda que tiene que tener control. Mientras la chica, viendo la postura tan vaga que tiene Ching Song, no puede creer que esté bloqueando todos los ataques. El del látigo cuestiona a los demás si acaso lo han visto y pide que vayan a ayudarlo, pero ellos le preguntan si acaso está loco. Afirma que va a ser golpeado por la espada por su látigo y lo va a eliminar. Observando esto, el director está aterrado. Ese estudiante, ¿cómo? No recuerda su nombre. ¿Pero acaso no era el quinto lugar en el segundo grado? Chuye no puede creerlo. Está en un nivel muy diferente al de ayer cortando las rocas al azar. Está cortando la trayectoria del látigo. Y viendo lo impasible que está su líder, le llama la atención. Viendo lo tranquilo que está, se pregunta si acaso no le sorprende lo que hace. Y si ese es el caso, aburrido, Ching Song le pregunta a su contrincante si acaso solo va a azotar su látigo así. No quiere continuar con eso, así que se va a acercar a él. En ese momento su pareja lo aparta y cubriéndolo, le afirma que se va a encargar de esto. Barrera del amor. Rango Edeya B-. Habilidad general de combate B-. Se vuelve más fuerte cuando proteges a alguien preciado para ti. Mientras que Ching Song arremete, ella le afirma a su pareja que está bien, le va a mostrar el poder de su amor. Ella no puede creer lo que acaba de pasar. Lo llama bastardo. Quiere saber cómo es que ha roto el poder de su amor con esa estúpida daga. Y en ese instante el brazalete también se rompe. Incluso con el escudo logró hacerlo. Y mientras ella está consternada, el otro sujeto afirma que se rinde y se quita el brazalete, haciéndole saber a Ching Song que se van a ir del campo. Mientras que la chica está abrumada. No puede creer que su amor sea tan débil. Guiándole, le pide a su novia que se vayan, dejando aún más consternados a todos los demás. El prota comenta que el control es más fácil que ayer y se cuestiona si acaso es por el cambio de nombre. Los otros maldicen a aquella pareja, no hicieron nada, y en ese momento Ching Song le dice que no hay tiempo, así que le pide que se deprisa, y el director, sin poder aguantarlo, lo llama basura. Cuestiona si acaso no puede encargarse de un simple clase F, así que sin más se lanzan a atacar. El prota se percata que es una de ellas similar, aunque con pequeñas diferencias. Se cuestiona si acaso son gemelos. Poste ingresante. Rango Edeya C+. Habilidad general de combate C+. Se expande tanto como el usuario puede soportar. Debido al golpe que acaba de esquivar, en los ojos de Ching Song ha caído barro. Polo creciente. Rango de Edeya C+. Habilidad general de combate C. Crece tanto como el usuario pueda resistir. A punto de ser golpeado, el prota está molesto porque por más que se frote no se quita, y sin girarse desvía el ataque de su adversario, el cual, sorprendido, se pregunta cómo lo hizo si no podía ver, y agarrando del otro extremo aquel palo, Ching Song con una leve sonrisa le dice que es un palo muy inútil y decide alarlo hacia él, provocando con esto que su dueño también se acerque. Les dice que ya que están peleando, entonces debería usar esto también. Sin soltar el palo, el prota le dice a su dueño que lo va a usar un poco más. Y este, aunque está en el suelo, le pregunta si acaso cree que va a dejar que lo use. Nunca lo va a soltar. Tras este comentario, Ching Song sonríe, le dice que está bien, puede no soltarlo. Y en ese instante comienza a darle vueltas y vueltas a este tipo. Su gemelo le pide que no sea estúpido, debe desactivar su Edeya. Pero antes de poder reaccionar es impactado por su propio hermano. Ching Song les dice que hubiera sido mejor si hubiera podido usarlo un poco más. Y volviendo a sacar su daga, mirando a los demás, cuestiona si acaso deberían hacerlo.
hacerlo rápido. Afirma que nunca se sabe cuándo empezarán los siguientes caprichos del director. Todos saben que el tipo 300 está tratando de hacer algo, ya que son más. Deberían rodearlo y contraatacar. El maestro Young todavía no puede creer que Ching Song pueda hacer algo como esto. Sabe que lo ha estado intentando últimamente, pero ha estado ignorando sus esfuerzos. Era un clase F, así que lo ha estado ignorando pensando en su inminente traslado. Ahora no sabe por qué él, que es un clase F, se ha vuelto tan fuerte. ¿Acaso fue por su esfuerzo por algún talento desconocido para él? Nunca vio la posibilidad de que pudiera ser fuerte. Y recordando aquella vez en que Ching Song le preguntó si cree que existen grados para las almas, y cómo este se le burló en su cara. El trabajo de un instructor es ayudar a sus estudiantes a crecer, pero solo escuchó sus pensamientos con sus propios prejuicios. Ni siquiera pensó en cómo podía ayudarlo. Pero él, Park Ching Song, de un momento a otro el maestro de la clase 10 pega un grito y le dice a Ching Song que lo siente, cosa que descoloca al director, el cual le pregunta qué demonios es lo que está haciendo. Este continúa animando a aquel estudiante, pide que demuestre el resultado de sus esfuerzos, y el director, molesto, pregunta qué carajos es lo que le sucede a este tipo. Pide al comandante del sexto pelotón que lo saque de aquí, y llevándoselo a la fuerza, le pregunta a su colega qué es lo que está haciendo, le pide que se detenga, pero este continúa pidiendo a Ching Song que les muestre que no existen clases para el alma. El director está furioso. ¿Qué demonios pasó para llegar a esta situación? Los estudiantes honorarios como Kim Se-jung fueron rápidamente eliminados, y esa basura de clase F está trayendo la atención. Eso es imposible. Al menos tiene que hacer algo para que sea eliminado antes de que lleguen los periodistas. Y entendiendo que la guerra de Deyas es una ventaja para él, ya que los estudiantes con Deyas de combate cercano no pueden acercarse a la vez, se cuestiona si acaso es debido a la incompatibilidad de Deyas. Y ya que ese es el caso, no le importa cuán resistente sea, ordena que las Deyas sean desactivadas. Piensa que si se enfrenta a tanta gente, se va a agotar, y repite nuevamente que desactiven sus Deyas. Mientras que un curioso Ansung observa la situación, Ching Song voltea a verlo. Le cuestiona al director si acaso ya no hay una orden de 30 segundos, aunque él sabía perfectamente que lo haría. Esta pared de la cual extrajeron la barra de refuerzo es excepcionalmente fina ahora. No sabe si fue una construcción apresurada o solo fue hecha así para ahorrar dinero, pero con ese grosor se romperá más fácilmente que las rocas en el campo de entrenamiento. Los demás molestos le preguntan si acaso está loco, derribar la pared solo para ganar unos cuantos segundos y escapar. Con una sonrisa, Ching Song les pregunta quién dijo algo sobre escapar. La verdad es que él no piensa moverse de ahí, y viendo cómo todo el lodo ha comenzado a salir, les advierte que ellos son los que se van a ir. Esto los toma por sorpresa, no saben cómo reaccionar, y cuando empiezan a ser arrastrados comienzan a gritar, maldicen, deben comenzar a correr en sentido contrario. Chuye no lo puede creer, esto es un edificio nuevo. Tras esto, 104 estudiantes quedaron fuera de juego, y con calma, Ching Song se quita sus botas. Aún le quedan muchos. Los demás piden que se preparen. Deben atrapar a ese tipo. Pero confundidos se preguntan por qué sus pies pesan tanto. Y lanzándose al ataque, Ching Song sabe que esa es la razón por la cual se quitó sus zapatos, ya que estos todavía están llenos de lodo. El director maldice. Ese montón de estúpidos. ¿Acaso no pueden vencer a un solo tipo? Ansung-ho recuerda que esta batalla de trincheras fue planeada como una batalla educativa que aumentaría la capacidad de trabajo en equipo instantáneo y el manejo de situaciones inesperadas. Sin embargo, al inconscientemente anteponer la seguridad propia debido a la puntuación individual, la ventaja de la superioridad numérica desapareció. Además, el cambio de estados de combate sin criterio por parte del director está confundiendo a los aprendices. Más aún, ahora el estudiante número 5, que estaba al mando, ha salido. Con eso ahora Park Ching Song ocupa el primer lugar debido a la eliminación. En esta batalla aleatoria, basada en un sistema de puntuación individual, es un error de juicio insistir en trabajo grupal. Y debido a los prejuicios hacia Park Ching Song, a quien normalmente ignoraban como un clase F, con la repentina brecha de poder de combate real ante ellos, han nublado su juicio. En conclusión, esta batalla de trincheras que estuvo a punto de ser arruinada, de alguna forma ha servido como una gran lección para los estudiantes de segundo año. Ahora todos se preguntan quién va a ser quien vaya por él, y en ese momento algo le pasa a Ching Song, el cual está a punto de caer al suelo. Esto es una gran apertura, deben aprovechar esta oportunidad, y cuando todos se lanzan contra él, al intentar derribarlo, se sorprenden porque aún está de pie, sigue siendo peligroso. Deben acabar con él de una vez por todas, y le advierten que aquí es donde se acaba su arrogancia, pero se preguntan por qué incluso cuando son 5 personas todavía no cae. ¿Cómo es que puede resistir tanto sin su Edeya? Piden a los demás que se unan, y cuando todos se juntan a presionarlo, el director comienza a sonreír. Pide a los estudiantes que sigan así. Una llamada llega a su celular. Se da cuenta que el editor de Deyas mensuales ya llegó, pero Park Ching Song todavía está en pie. Aún así, en ese estado, será eliminado antes de que el editor llegue. Así que contesta diciendo que es el director de la escuela secundaria Hon. Les pide que entren ahora. Piensa que si están aquí, ¿acaso no sería mejor mostrarlos usando sus
sus cedellas. De esa forma, como comandante del batallón, pide a todos que activen sus cedellas ahora, y con esto espera que el resto de aprendices muestren un gran desempeño en lo que queda de la actividad. Como comandante de este batallón, los apoya con todo su corazón. Sin embargo, su sonrisa cambia cuando nota el desespero de aquellos estudiantes. Estos alarmados piden a los demás que vengan rápido. Ha estado aguantando sin usar su edella, pero a los demás no les importa, y ahora ellos se comienzan a preguntar si acaso los quieren aplastar también. Jin Sung se percata que la presión se ha debilitado. Si hubieran cooperado y presionado juntos como el equipo zombie, habría sido eliminado hace tiempo. Estos tipos están alarmados. El número 300 se está levantando. Deben presionarlo más. El prota solo puede pensar que era tal y como era de esperar. La mano derecha por sí sola no es suficiente, y utilizando su edella en todo su cuerpo manda a volar a todos los estudiantes, y cambiando por completo de semblante, con una sonrisa les dice a los demás que ellos son realmente traviesos. El director se aterra por esta situación. ¿Acaso ese tipo es un zombie? Y al mismo tiempo los reporteros se hacen presentes. Saludan al director de la escuela Hon. Le agradecen por permitirles filmar mientras realizan un entrenamiento aislado, y este nervioso responde que debería ser él quien agradezca su interés en su escuela. Esto será un gran premio para los estudiantes. Sonriendo, el editor le dice que no sabe si se pueda considerar un gran premio para los estudiantes de la escuela secundaria Hon por sus esfuerzos, pero le afirma que se asegurará de sacar muy buenas tomas. El director intenta sacárselo de encima. Le dice que debe estar cansado luego de ese largo viaje, así que ¿por qué no salen a tomar un pequeño descanso? Pero el reportero lo ignora y, emocionado, se acerca a ver la batalla. Sorprendido, pregunta si ya se han reducido tanto el número de participantes. Él quería tomar una foto del inicio de la feroz batalla con todos ellos, pero como dijo el director, no es bueno que los estudiantes no puedan concentrarse en el entrenamiento debido a la cámara. Es increíble la meticulosa consideración del director sobre el cuidado de sus estudiantes. Él sonríe nerviosamente y afirma que no es nada, y el editor pide a la cámara que entonces se concentren en la segunda mitad, pero se sorprende cuando ve al estudiante que tiene a su lado, el cual se nota impasible. Se acerca inmediatamente y le pregunta si acaso es Sang Sung Ho, el instructor que estuvo a cargo de ese entrenamiento. Le pregunta si acaso lo recuerda. Tuvieron una entrevista hace poco. Cuestiona al estudiante si acaso hay alguien más notable a los ojos de él, y este responde que aunque todos los estudiantes de segundo año de la escuela secundaria Hon lo están haciendo bien, si le pide mencionar a un estudiante con un crecimiento notable. Antes de que pueda continuar, el director los interrumpe. Comenta que lamentablemente los estudiantes destacados fueron eliminados en la primera parte. El editor se pregunta cómo sucedió eso. Este piensa que tiene que ganar algo de tiempo hasta que ese clase F sea eliminado, así que responde que al parecer su confianza les jugó una mala pasada en los entrenamientos cuerpo a cuerpo a gran escala, aunque suelen ser estudiantes excelentes. Espera que tomen provecho de esta ocasión para reflexionar sobre sí mismos y ser más diligentes en sus ejercicios. Como educador, solo puede esperar que vean el lado positivo de esta situación. El reportero lo aplaude. Una vez más, un vistazo al prestigioso director de la escuela secundaria Hon. La verdad es que su atención ahora solo está centrada en este centro educativo. El cámara le pregunta al editor si acaso ese estudiante no es genial. Va a sacar algunas tomas de él si se lo permite. Y yendo a ver, este se disculpa con el director y pregunta a su compañero si acaso ese es el chico al que se refiere. Este estudiante le pide a todos los que tengan habilidades a corta distancia que vayan y peleen, pero otro le cuestiona si acaso está loco. Los atacará antes de que siquiera puedan acercarse y serán eliminados. Emocionado, el editor le pregunta al director quién es ese estudiante. Con esa capacidad debe ser un rango B+, incluso un clase A. El director sonríe nerviosamente al escuchar que ese estudiante podría ser un B+, y el profesor Jung se acerca para afirmar que es un clase F. El editor no puede creerlo. ¿Un clase F? ¿Acaso está bromeando? Pero el maestro le afirma que no es así. Con orgullo le hace saber que Jin Sung está parado allí gracias a todo su esfuerzo. El director intenta detenerlo. Le cuestiona qué es lo que está haciendo delante del editor y le pregunta a los demás maestros por qué se quedan solo parados allí. Este pide que presten atención a Park Jin Sung y el profesor de la clase 6 vuelve a pedirle que se mantenga al margen. Esto fue suficiente para el editor, el cual pide al director que le cuente más sobre ese estudiante Park Jin Sung. Este no sabe qué decir, está nervioso y por dentro comienza a maldecir una y otra vez. Por su parte, el prota siente como si todo su cuerpo estuviera a punto de romperse. Su mente también está cerca de su límite. Aún así, por alguna razón, aunque ha ampliado el área de activación, su edella se siente más fácil de controlar, al igual que la intención asesina. Al sentir esto, los estudiantes se quedan aterrados y se preguntan qué es lo que está pasando. Ahora no les queda dudas. Ese bastardo es peligroso. Con una sonrisa, Jin Sung les pregunta dónde van y luego voltea a ver hacia abajo. Aquella daga que tiene en su mano está cambiando y de un momento a otro. Daga chupasangre, rango de edella D, habilidad general de combate B, absorbe la sangre del objetivo y permite al usuario mover su cuerpo con fuerza.
Si el cuerpo cumple las condiciones mínimas de funcionamiento, el usuario puede actuar sin fin. Además de mejorar el control de su Edella, él también ha logrado hacerlo. Se comienza a reír, lo ha logrado. Todo su esfuerzo no fue en vano. Orgullosos los zombies notan la actitud de su capitán. Ansung observa con una sonrisa a Jin Sung. Byung-Gyun se molesta al notar que ha cambiado algo y Se-Jun tras hacerlo. Alegre le pide a su compañero que acabe con todos ellos. Ese le devuelve la sonrisa y le pide que lo dé por hecho. Ninguno lo puede creer, incluso los cortó a pesar de que tenían la pulsera, y en ese instante todos comienzan a rendirse. Jin Sung comienza a reírse porque realmente es una Edella perfecta para la situación actual, y aterrado, el director no puede creer la pesadilla en la que está viviendo. El editor está extasiado, esos fueron al menos 60 estudiantes, y Ansung le hace saber que eso solo fue después de la llegada del editor. Antes de que lo hiciera, ya había eliminado al menos a 150 estudiantes. Eso es increíble. Ese le pregunta a Ansung si acaso eso es verdad. Él se lo confirma, y entonces si suman los de ahora, deben ser más de 200 personas. Ya en la noche y en otro lugar, un sujeto se presenta ante Kim Il-chun, el cual lo recibe con una sonrisa. Ha pasado mucho tiempo, y por el contrario este tipo se ve completamente disgustado. Pide que le diga qué es lo que quiere rápidamente, para que pueda acabar con su miserable vida de inmediato. Este le pregunta por qué tiene que ser tan duro. Es muy triste cuando piensa en su antigua amistad, y lo llama Goyo. Molesto este le pregunta si acaso la provocación es parte de su plan. Il-chun le hace saber que si dice eso, ¿acaso no significa que está funcionando? Él le pide que no finja, ya sabe que ha estado planeando su ida a través de la costa este, pero Il-chun le cuestiona qué clase de idiota planea su ida a través de esa costa. Le hace saber que solo necesitaba una excusa para verse después de mucho tiempo. En una embarcación un hombre llamándolo camarada Yishin le hizo saber que su camarada Kim le había dejado un mensaje. Debe ir al Panmunjom al amanecer. Ahora le cuestiona Il-chun si acaso eso es lo que dirá luego de que docenas de sus subordinados se ahogaran. Él sonríe por eso. Responde que en ese viaje a Corea del Sur ha visto algunos tipos muy interesantes. Goyo le pregunta si acaso se refiere a los estudiantes de la escuela secundaria Hon. Él responde que había escuchado que ellos, Hyundai, estaban criando algunos niños, así que voló de inmediato a investigar, pero la verdad no esperaba que le patearan el trasero. Esto desconcierta a Goyo, el cual le pregunta qué es lo que quiere decir. Kim Il-chun le pregunta por qué finge ahora. Solo debe decirle a ese bastardo que le hizo ir que lo va a encontrar. Y nervioso sin saber qué es lo que pasó, recuerda que Kim intentó asaltar un banco y luego se retiró. Pero acaso la verdad es que se metió en un aprieto y huyó. No fue un truco. Molesto se pregunta quién demonios lo ocasionó, y al notar confusión en la reacción de Goyo, Il-chun comienza a reírse. Cuestiona si acaso es que no lo sabía. Molesto este le pregunta qué es lo que se supone que no sabe, y él le dice que sabe muy bien que no puede mentir. Realmente pensó que era su arma secreta, pero es intrigante que también sea un secreto para ellos. Molesto Goyo le pide que le responda correctamente, pero eso solo hace que se vuelva a carcajear. Él le dice que ya que Goyo no lo sabe, entonces quien debería moverse primero es él, para hablar un poco sobre el tema, y tal vez obtener una cosecha inesperada. Luego de aquel entrenamiento, Jin Sung se pregunta en dónde está. Se-Jun le pregunta si por fin ha despertado, y con una sonrisa también pregunta si acaso ha dormido bien. Un poco adormecido, Jin Sung solo pronuncia el nombre de Se-Jun, y tocando su rostro, se pregunta si acaso esto es un sueño. De un momento a otro comienza a apretar los cachetes de esta. Eso es bastante suave y esponjoso. Esto la molesta, y tras golpearlo, sonrojada, le pregunta si ahora sí está despierto. Él le hace saber que recuerda que estaba luchando en las trincheras, y ella le cuestiona si acaso no recuerda lo que pasó después. Después de derrotar a todos, la miró y le preguntó si acaso estaba viendo, y luego corrió por toda la habitación diciendo lo mismo. Él afirma que está muy seguro de que no sucedió algo como eso, y devolviéndole aquel gesto, ella le dice que se desmayó tan pronto como salió de las trincheras, y cuestiona si acaso cree que puede casarse con ella siendo tan débil, y tomándola del pelo apenas despierta. Él se suelta de su agarre y le afirma que no se va a casar. Ella le pide que se vayan a vivir juntos, pero este le dice que está seguro que se va a burlar de él cuando diga que sí, y viéndolo fijamente, le pregunta si ahora sí cree estar despierto. Sonrojado, Jin Sung responde que sí, y empieza a pensar que ella es bonita incluso cuando no tiene su Edella activa. Sería genial que no se burlara de él. Ella le dice que ya que está despierto, debería tomar su insignia de rango. Tomándola, él se emociona. Eso significa que ya no es un aprendiz. Se-Jun le hace saber que el profesor de la clase le dará la carta de felicitaciones más tarde. Él se pregunta por qué haría algo como eso, y ella le hace saber que las felicitaciones es por haber obtenido el primer lugar. Pero al ver el rostro de Jin Sung, Se-Jun le cuestiona qué pasa con esa reacción. Ese le dice que ahora que lo piensa, porque simplemente es un rango de soldado. Ella comenta que un soldado de segunda clase es increíble, y ese es el reconocimiento por su trabajo en el entrenamiento. Pero él dice que no. Antes del entrenamiento hizo una apuesta con el profesor de la clase 6, y ya quiere saber sobre esa apuesta. Él le hace saber que habían acordado que si el grupo de zombies y él obtenían las mejores calificaciones, los iban a ascender a todos a cabo. Ella le cuestiona si acaso no cree que se pasó de la raya apostando eso, y cuando él intenta reclamar, esta lo detiene de un golpe. También le hace saber que todos menos él son cabos,
así que no debería preocuparse. Además, también hay algo que tiene que saber. La maestra Yang sufrió bastante por lo que hizo, así que debe asegurarse de agradecerle. Él realmente no había pensado en eso, y Sejun le pide que se tomen de las manos y que vayan a darle las gracias juntos más tarde, pero él se niega, quiere ir solo. Sejun le reafirma que dijo que iría con él, pero él se niega, afirma que no es culpa de Sejun, él es el único culpable, y esta nuevamente le vuelve a agarrar de los cachetes. Jin-sung le pregunta qué es lo que pasa, y Sejun le pregunta si acaso tanto le molesta que vaya con él. Ese le dice que no es así, pero porque tendrían que ir juntos, así que Sejun simplemente lo llama estúpido. En una sala el profesor de la clase 10 se disculpa con este tipo. El comandante del batallón estará fuera por un tiempo. Este sujeto se molesta porque al parecer aún no conocen el uso correcto del sistema. El comandante lo ha enviado a ver un director, pero aún así tiene que esperarlo. Esto es ridículo. El profesor Jung vuelve a disculparse, le hace saber que hoy está cubriendo ese lugar, y esto lo hace sonreír. Es de entender ya que la escuela de repente fue autorizada para una instalación militar. Supone que sus expectativas fueron demasiado elevadas como para esperar un sistema militar bien coordinado como el de su brigada 988. Esto molesta al profesor Jung. La brigada 988 de educación especial, un gran establecimiento educativo militar establecido por Corea del Sur para convertir a sus estudiantes en luchadores de combate extraordinarios, controlados por ellos mismos, donde reclutan estudiantes de todo el país con edillas especializadas en combate, contando con un cuerpo docente formado por la élite dentro de las Fuerzas Armadas y con una malla orientada en el entrenamiento sistemático y el entrenamiento táctico derivado de años de conocimiento militar. La unidad militar de educación superior especializada en combate de ellas más fuerte de Corea del Sur. Aquel sujeto le pregunta entonces cuándo vendrá el director de Hon. Esto molesta a Jung. ¿Acaso lo está ignorando deliberadamente por ser un sustituto? Pero solo se limita a responder que debería estar aquí pronto. Este tipo lo nota. Comenta que al parecer está descontento por algo. El profesor le dice que con el debido respeto. ¿Acaso no ha sido muy mal educado desde que está aquí como representante de otra unidad? Él se burla por lo de otra unidad, pero responde que sí, es de otra, y afirma que lo siente. Le hace saber que está un poco nervioso recientemente ya que escuchó que las líneas enemigas estaban declarándoles la guerra, y viendo lo confundido que se encuentra el profesor, con un tono burlón le pregunta si acaso no lo ha escuchado. Pide que no le diga que su poder de recolección de información es tan débil como para escuchar esto por primera vez. Aún así eso no importa. Cuestiona quiénes son An Sung-ho y Kim Se-jun. Sabe que hay estudiantes con esos nombres, pero ¿qué pasa con los demás? Ellos aún no han escuchado la última información de sus fuerzas, y tras pensarlo, comenta que también está aquel que sube en aquel entrenamiento de guerrillas, el llamado asesino de clase F, aunque lo mencionan en una revista. Cuestiona si acaso siquiera tiene algo de sentido. ¿Cómo es que hay un clase F en el mundo que puede sobrevivir en una escuela secundaria de ellas? Cree que si se desea intervenir en una historia, debe ser con moderación. Eso deja un poco tranquilo al profesor Jung. Al parecer esa brigada no ha conseguido los detalles del campo de entrenamiento. En ese momento llega el director, quien se disculpa por haber llegado tarde, y llamándolo comandante del batallón de educación, le dice que está bien. El profesor no puede creer lo hipócrita que es. Hace poco le estaba rebajando. Les hace saber que se va a salir de la habitación para que puedan hablar, y tras hacerlo, afirma que esto es agotador. En ese momento se percata de algo, y consternado, se pregunta si acaso era hoy la segunda ronda de reclutamiento para miembros del club. En el gimnasio todos los estudiantes están exhaustos. Jin-sung le pregunta a su superior qué opina, y viendo la condición en la que se encuentran los demás, este le cuestiona si acaso necesita preguntar. Dirigiéndose al equipo de zombies, les hace saber que son bienvenidos. Incrédulos voltean a ver a su capitán, y este solo les devuelve una sonrisa y asiente con la cabeza. Escuchando los gritos del gimnasio, el profesor comenta que desea que llegue el día en el que Jin-sung le rompa la nariz a todos esos idiotas. Aquel sujeto le dice al director que después de revisar el contenido, le ordenaron regresar con esto sellado por él. Ha escuchado que el contenido ha sido acordado con su comandante de brigada por adelantado. El director sonríe, responde que así es, pensando en aquel simulacro de operaciones de antiinfiltración entre la secundaria Hon y la brigada de educación especial 998. Sabe que es un ejercicio desfavorable para ellos, pero no puede negarse a aceptar. Este tipo le agradece por su confirmación y se despide, pues va a volver a su unidad, y tras dejarlo completamente solo en aquella habitación, aquel director solo puede maldecir esta humillación. Algún día debe tenerlo por seguro que se la va a devolver. Observando el desempeño que tuvo aquel estudiante, esto es algo que se le hace muy interesante. El asesino de rango F era un material genial, y observando una nota que le había llegado, la verdad es que nunca pensó que le iban a cortar la publicación del video y convertirlo en una más, porque el gobierno haría eso. Aunque saliera el artículo serían solo palabras y fotografías. La época de persuadir a los lectores con eso terminó hace mucho tiempo. La mayoría de la gente hablaría de manipulación, que es una publicación pagada por la escuela secundaria Hon. Así que ¿quién podría creerle que el último estudiante en pie fue uno con una edella de clase F y que golpeó a más de 200 personas por su cuenta? Si él también lo viera con solo palabras, también lo habría descartado como una tontería. Pero ¿por qué ocultar las habilidades de
ese estudiante. Como es una escuela financiada por el Estado, ¿acaso están protegiendo a las personas talentosas del ojo público? Pero no, en ese caso, habrían detenido las entrevistas a Kim Se-jun, el héroe del incidente de la peste. En ese momento cae en cuenta de algo, la peste. Se dirige rápidamente hacia su computador. En la carpeta del caso de la peste hay una lista con los involucrados en el suceso. Y ahí está, como esperaba. Una persona golpea en su puerta, llaman al señor editor. Este le dice que puede seguir adelante. Le hacen saber que recibieron una llamada de una fuente anónima. Es sobre un evento sobre la unidad 998 y la escuela secundaria Hon. Esta noticia lo emociona, es una gran oportunidad. Y llegada la noche en aquella escuela, el prota felicita a todo su grupo por el buen trabajo de hoy. Ellos le dicen que él también hizo un buen trabajo. Es la primera vez que se siente tan bien varios días seguidos. Otro concuerda. Luego de convertirse en cabo ya no hay chicos metiéndose con él. Todo eso gracias al capitán. Pero Ching Song simplemente sonríe y les recuerda que él todavía es un soldado. Ellos cuestionan si acaso su capitán hace más ejercicio todos los días después de que ellos se van. Y este les responde que lo que An Sung-ho hace con ellos es solo un calentamiento. Aún tienen un largo camino por recorrer. Y mirando hacia todos lados, este tipo le dice que por cierto, no ha visto a su esposa hoy. Y Ching Song no sabe a lo que se refiere. Él le hace saber que se refiere a Kim Se-jun. Ella les dijo que deberían llamarla así. Afirmó que ya que su capitán era Park Ching Song, deberían llamarla señora. El prota intenta corregirlos. A eso no se refería a ella cuando les dijo que la llamaran así. Ellos le dicen que no hay nada de qué avergonzarse. Y dejando eso de lado, recuerda que Se-jun estuvo, pero luego dijo que iba a ser un set más, así que dejó la escuela primero. Ellos le dicen a su capitán que no debería actuar así con una esposa que lo estuvo esperando, y más aún siendo tan hermosa. Otro le cuestiona si acaso va a tener una cita con su esposa el fin de semana. Lo envidian. Ha conseguido una mujer fuerte y bonita, pero él se abruma al intentar explicar que no es su esposa. La conversación es detenida cuando un hombre se para frente a ellos. Pregunta al estudiante si acaso es el soldado Park Ching Song, y este se pregunta qué es lo que sucede. No recibió ninguna señal de su presencia. Los demás se quedan sorprendidos al verlo, y este tipo solo sonríe. Debe haberlo sorprendido con su acercamiento repentino, así que se disculpa con ellos. Parándose firme, Park Ching Song le dice que no es así, no debería disculparse. Él es el jefe de combate Yi Shin, y le agradece por notarlo. Y Ching Song afirma que sería un espía en este país si no lo conociera. De hecho, si él fuera un espía, debería saberlo mejor que él. Yi Shin sonríe por aquella afirmación y le dice que es un tipo bastante interesante. Le pregunta si acaso los tipos que están detrás de él son sus amigos. Ellos responden que así es, y le hacen saber que él es su capitán. Él se alegra de ver tan enérgicos subordinados, y haciendo que Ching Song se avergüence, afirman que es gracias a él que han mejorado bastante. Yi Shin les hace saber que tiene que hablar con su jefe por un momento, y ellos aceptan retirarse, cosa que él agradece. Además, en cuanto a que lo vieron hoy, pide a todos que guarden silencio. Los adula diciéndoles que son bastante inteligentes. Yi Shin le dice a Ching Song que esos enérgicos amigos suyos tienen un futuro brillante. De todos modos, este lugar es bastante llamativo, así que tienen que moverse. Lamenta haber interrumpido su camino a casa de esta forma. Ching Song le dice que no hay problema, y le pregunta en qué podría ayudarle a un estudiante como él. Yi Shin le hace saber que vino aquí luego de ver su video durante la lucha de trincheras, y se le agradece por tan alta estima, pero solo es un estudiante de primer año con una D++. No cree que sea suficiente para que un hombre tan ocupado como él venga en persona a verlo. Y aquel tipo, interrumpiéndolo, le pregunta si acaso cree que hay rangos para las almas. Aquella pregunta toma desprevenido a Park Ching Song, el cual se cuestiona por qué le hace ese tipo de pregunta. Yi Shin comenta que eso fue una pregunta al azar, pero volviendo al tema principal, le hace saber que fue él quien nombró a la escuela Han como una escuela militar. Honestamente fue un poco cruel, pero esperaba encontrar estudiantes como él, estudiantes que lograran crecer en un entorno hostil, siguiendo el ejemplo de sujetos como el sargento An Sung-ho, pero al parecer no salió tan bien como esperaba. Ching Song lo niega. Todos están bajo la gran influencia del señor An Sung-ho. Sin él ni sus amigos habrían podido llegar tan lejos. Yi Shin sonríe. Le dice que tal vez hizo una mala elección de palabras. Viendo al sargento An Sung-ho esforzarse, quería que los compañeros de la escuela Hun trabajaran juntos. Lo que no pensó es que una persona intentaría imitarlo, pero se alegra, pues Ching Song ahora está aquí. Es emocionante verlo en persona ahora que está seguro de que sus pensamientos no eran algo tan solo superficial, pero por dentro se está preguntando si acaso es ese estudiante, el arma secreta que mencionó Kim Il-chun, aquella que ni siquiera él conoce. Aunque le sorprendió ver de lo que es capaz con el video de los ejercicios de guerrilla, eso no es suficiente para derrotar a Kim Il-chun. Viendo el deseo de este estudiante de crecer, sabe que lo hará mucho en el futuro, usó lo que quería con este plan, pero por ahora no siente más energía en él que esto. Ching Song le llama la atención. Este se disculpa, se perdió en sus pensamientos un momento. Se pregunta si acaso fue un plan de Kim Il-chun para confundirlo, o cuál es el truco. Por el momento, no tiene forma de saberlo. Él concluye aquella conversación. Esa es toda su historia, así que le agradece por el tiempo y por escucharlo. Luego de que el estudiante le dijera que no hay problema, este procede a marcharse, pero antes de irse, le dice que por cierto, espera que pueda ganar. Confundido, Ching Song se pregunta quién, y él solo continúa avanzando diciendo que pronto lo descubrirá. Le pide que vuelva sano y salvo, y el prota, sin saber a lo que se refiere, se pregunta qué es lo que quiso decir con eso. En el gimnasio de la escuela, An Sung-ho se encuentra entrenando arduamente. Es increíble que ya sea
sean las 11. El tiempo para llegar a su límite se ha cortado mucho, y todo esto es gracias a Park Shin-sung y al equipo de los chicos zombie. La tensión del entrenamiento básico ha aumentado considerablemente. Hace mucho tiempo que no llevaba sus músculos a este estado. Afirma que Park Shin-sung es adorable, pero sabe que si quiere ser un ejemplo para ellos, debe trabajar un poco más. En ese instante escucha como desde un callejón una persona grita que se vaya. Unos sujetos, acosando a un estudiante, piden que vaya con ellos a pasar un rato. Ella temblando pide que alguien por favor la ayude, y este tipo le dice que eso ya es demasiado. Las personas podrían pensar que la van a matar, pero lo único que quieren hacer es divertirse un poco. Y An Sung-ho, acercándose a todos ellos, les dice que ya fue suficiente. Viéndolos fijamente y con ira, les hace saber que simplemente les está dando un consejo. Se los está advirtiendo por las buenas. Este tipo se burla, le cuestiona si acaso es de la misma escuela, acaso intenta ser una especie de personaje principal de un drama, y activando su idea, afirma que definitivamente va a atrapar a ese maldito. Nervioso, este tipo se pregunta qué fue eso. Fue en un instante, y cuando An Sung-ho le dobla la mano comienza a gritar. La chica se alegra de ver al sargento An Sung-ho, y ese le afirma que se va a encargar de ellos. Ella debe ir a las calles con la gente, así que procede a retirarse, y aunque nerviosa, le da las gracias al sargento, pero el otro sujeto intenta detenerla, le cuestiona dónde cree que va, y en un segundo los demás lo llaman bastardo, le preguntan si cree que estará bien después de esto, y este solo les dice que se los había advertido. Luego de haberlos mandado al suelo, An Sung-ho pide que dejen de hacer esta escena. Su propósito era arrastrarlo a este callejón de todos modos, y cuestiona a otras personas que estaban escondidas si acaso no es verdad. Aquel tipo comienza a reírse. ¿Acaso se dio cuenta? Acercándose le preguntan si nunca pensó en ocultar al menos su energía, y An Sung-ho, un poco disgustado, le dice que ha pasado mucho tiempo sin verlo, y lo llama Kanji-no. Este, tras verlo por un segundo, comienza a reír, y le pregunta si acaso no ha crecido un poco. An Sung-ho le cuestiona por qué está haciendo algo como esto. Él le pregunta a qué se refiere. Solo pasaba por aquí con sus camaradas y pararon a hablar con una chica bonita. Sung-ho comenta que ellos deben pertenecer a la 998. Jin-no lo felicita por lo inteligente que es. Quiere saber cómo lo supo. Ese responde que esa chica de antes parecía alguien de segundo grado, pero aunque llevaba el uniforme escolar de su escuela, le llamó sargento An Sung-ho. Jin-no le pregunta qué hay con eso. Él es un sargento, pero él le hace saber que no ha pasado mucho tiempo desde que se introdujo el sistema militar a su escuela. El título de sargento es algo incómodo para muchos, especialmente en el caso de los estudiantes de segundo grado, por lo que llamarlo con el título de señor les es más familiar, y en este tipo de situación, usar los títulos familiares es lo común. Jin-no pensó que había hecho una buena actuación, pero en su lugar lo alertó. Los chicos de la secundaria Hon son mejores de lo que pensaba. An Sung-ho le recuerda que llamó a esos chicos sus camaradas, un título utilizado para el compañero de guerra, no un amigo. Eso demuestra que está acostumbrado a expresiones militares. Jin-no le cuestiona si acaso cometió ese error, debe haberlo vuelto un hábito. An Sung-ho le dice que había escuchado que dentro de poco habría un entrenamiento conjunto con la 998 y la escuela secundaria Hon, así que si hay un estudiante por aquí que use jerga militar, debe ser un recluta de la 998. Eso es grandioso, lo ha adivinado. Pensar que el chico que se arrastraba sus pies en la secundaria se ha vuelto un tipo tan agudo, eso es realmente irritante. Se cuestiona si acaso debería pisotearlo de nuevo. El tipo que tiene al lado le pregunta a Jin-no si realmente es él es An Sung-ho. Este molesto le cuestiona si acaso no es obvio por su conversación. An Sung-ho le cuestiona a él quién se supone que es. Jin-no responde, dice que es idiota su lacayo, Hicks, y este se presenta como Yuk Dong-ho y le dice que está encantado de conocerlo. An Sung-ho le dice que lo entiende y pregunta qué es lo que está pasando aquí. Este responde que no es la gran cosa, pero la razón de que él también se encuentra aquí es que quiere pelear con él. Jin-no le dice que al parecer no tiene que hacerlo él mismo y le pide que se ocupe de esto. Él le dice que lo hará y afirma que An Sung-ho nunca lo vencerá. Este, con una mirada bastante seria, le dice que lo está subestimando mucho. Jin-no con orgullo le pide que lo olvide. Él nunca va a poder vencer a ese gordo. Este se ríe y le dice que solo ha ganado un poco de peso recientemente, pero An Sung-ho les dice que definitivamente lo va a atrapar. Riéndose, Yuk Dong-ho le dice que es un hombre extraordinario, pero como dijo antes, ha ganado algo de peso recientemente. Al día siguiente todo en la escuela parece normal, al menos para Chin-sung, hasta que al llegar a su salón se da cuenta que algo está diferente. Le pregunta a Sejong qué pasa con este ambiente. Ella se preocupa, supone que todavía no lo ha visto. Pensó que lo habría visto ya que fue tendencia en los medios esta mañana. Chin-sung le pregunta qué es lo que pasa, si acaso fue otra vez la peste. Kim llama a su compañera de adelante, le pide que le muestre lo de antes. Ella le pregunta si realmente no lo sabe aunque está en el mismo club que An Sung-ho, y tras recibir aquel dispositivo, Chin-sung le pregunta a su amiga qué es lo que pasa con él, pero ella, sin saber cómo decirlo, pide que mejor lo vea por sí mismo. En redes circula un video y en este está su mayor, pero porque está en un callejón. An Sung-ho comenzó a temblar. Dong-ho se empezó a hacer cada vez más y más pesado. Chin-sung está nervioso, no sabe lo que va a pasar y antes de poder decir algo,
Con una sonrisa, Yuk Dong-ho se levantó y An Sung-ho quedó tendido en el suelo y cubierto de sangre. Esto no lo puede creer Ching-sung. ¿Acaso venció al mayor An Sung-ho? ¿Quiénes son esos tipos? Y Se-jun le hace saber que son la Brigada de Educación Especial 998, con quienes también dentro de 15 días van a tener un simulacro. Chuye les dice a todos que ya que están aquí, en este punto, está seguro de que todos saben lo que pasó con el sargento An Sung-ho y el próximo encuentro. Las 9 personas reunidas en esta sala son los estudiantes más valorados de cada grado, desde el primer al tercer grado. Necesitará que cada uno le preste su sabiduría para el próximo encuentro. Ching-sung interrumpe, le pregunta si acaso sabe cuál es el estado del mayor An Sung-ho. Ella responde que actualmente se encuentra en cuidados intensivos, por lo que no han podido verlo, y además será imposible visitarlo hasta que se estabilice. Todos están molestos por la forma en la que trataron al sargento An Sung-ho. Le preguntan a Chuye qué es lo que se supone que van a hacer, ahora que el mayor An Sung-ho, quien iba a tomar el mando, no está en condiciones. ¿Acaso hay algo que puedan hacer para aplazarlo hasta que termine el tratamiento del señor An Sung-ho? Ella les dice que estaría en periodo de observación, así que aunque saliera no podría participar en la reunión incluso después del tratamiento. Por eso los ha reunido tan urgentemente, para que entre todos puedan crear una estrategia. Alguien más se postula como el nuevo líder, y Chuye le pregunta bastante seria si siquiera tiene algún valor para él esta escuela. Byung-gyun interrumpe, pregunta si acaso están reunidos aquí para ver la pelea entre los gallos mayores. Chuye responde al de segundo año que es una emergencia, así que se juntaron. Es por eso que se reunieron, pero deben escuchar sus órdenes. Se-jun cuestiona si acaso son lo suficientemente fuertes como para darles órdenes. Ni siquiera parecen muy inteligentes. Y otro sujeto molesto por aquel comentario le cuestiona qué es lo que acaba de decir. ¿Acaso se cree mejor porque es el famoso duende de jade blanco? Con tranquilidad ella responde que así es, mientras que él es un señor desconocido. Esto lo irrita aún más, y levantándose de la mesa, es detenido por Chuye, quien afirma que es suficiente. Cualquier conversación que no tenga relación con el próximo encuentro la reportará a la escuela. Resignado, este tipo vuelve a sentarse y comenta que son solo un montón de chicos descarados, y la caballero les dice a ellos dos, estudiantes de segundo año, que deben dejar de provocarlos. Entonces, lo primero, compartirá con ellos la información que recibió de la escuela. Habrá botones en las zonas detrás de cada campamento. La regla para ganar es simple: si llegan a la zona del equipo contrario y presionan ese botón, ganan. Como ya deben saber, la fuerza de la secundaria Hong consta de 900 personas, mientras que el poder de su adversario, la 998, es de al menos 3000 personas. Esa es una diferencia de 3 veces la de ellos, así que ¿cómo ganarán esto? Ella pide a los de primer año que estén tranquilos para explicarlo. Aunque hay 3 veces una diferencia de poder, su escuela secundaria cuenta con un terreno favorable para la defensa. Como dice el dicho, necesitas 3 veces más hombres para atravesar una defensa sólida. Y como una excepción para ellos, la escuela secundaria Hong tiene la opción de ganar si aguantan solo 5 horas, así que pueden ganar defendiendo bien. Lo siguiente es la información de las 2 personas que lucharon contra An Sung-ho. El estudiante que lastimó al sargento se llama Yuk Dong-ho. Al parecer es un estudiante de tercer grado, y aunque no conocen a detalle su ella, por el video pueden concluir que se trataría como algo con manipulación de peso. Además de eso, no hay nada que valga la pena mencionar sobre él, además del hecho de que él era el counter perfecto para el sargento. Por lo que se pudo observar, el sargento logró atraparlo con su edella, pero debido a su aumento de peso en el punto culminante de su lanzamiento de hombro, terminó en esa situación. Por lo que, teniendo en cuenta eso, si tal edella es activada con toda su fuerza en un lugar con una diferencia de altura, seguramente tendrán una gran pérdida de tropas en el ejército. Ching-sung no cree que esa sea la única razón por la que perdió. Chuye les dice que Kanji no, el estudiante que estaba detrás de ellos, no hace mucho en el video, pero según la información, se trataría del actual as de la 998, lo que lo hace un enemigo de alto valor que debe ser eliminado lo antes posible. Es un estudiante que estuvo en su primer y segundo grado en Australia, y para su tercer grado fue trasladado a la 998 mediante una incorporación especial. Además, cuando era estudiante de secundaria, sostuvo el récord de subcampeón en el Festival de Dellas Nacional, y cuando estaba en la escuela secundaria, An Sung-ho peleó 5 veces contra él, de las cuales perdió las 5 veces. Ching-sung no puede creer que haya sido un oponente que An Sung-ho no pudo vencer durante sus 5 años escolares. Él pregunta a su mayor si acaso se sabe cuál es la edella de Kanji no, y ella responde que no tienen nada confirmado, pero cuando miran los datos antiguos, al parecer se trataría de una edella que en cuanto más se enoje, más aumenta su habilidad física. Eso sorprende por completo a Ching-sung, una edella con una naturaleza similar a la suya. Kanji no, quien venció al sargento en el pasado, y Yuk Dong-ho en este incidente. La 998 está haciendo un escándalo con ellos dos como foco principal, así que esto fue una actuación. Al parecer, estarían intentando aumentar su valor, pero eso para Ching-sung no tiene sentido. Además, esta es una información tras bambalinas, pero la ubicación de la cámara que filmó ese video, según el resultado de la investigación, estaba vacía. Tras escuchar esto, Ching-sung pregunta si acaso fue una trampa, y Chuye responde que sí. 2 ases de la 998 con edillas neutralizantes de la del sargento, y el as de la secundaria Hon, el sargento, cayó en su trampa. Es una conclusión que se puede inferir con toda la información que se les ha presentado, pero aunque la situación fuera una trampa, no había trampas en el contenido de la batalla. Los medios de comunicación solo están prestando atención al aspecto feo de la derrota del sargento. El prota comenta que antes de la batalla,
batalla. Debieron hacer algo que hizo perder la compostura al sargento An Sung-ho. Puede que haya otra razón por la cual el mayor no pudo usar su edella correctamente. Y aquel sujeto le llama la atención al estudiante de segundo año. Le pregunta si acaso es el asesino rango F de los rumores. Pide que deje de reaccionar violentamente cada vez que mencionan algo sobre An Sung-ho, ya que por eso el proceso de crear estrategias para usar se ralentiza. Otro pregunta si entonces es el soldado de primera clase Park Jin-sung. La verdad es que era alguien que solo conocía por el nombre. Afirma que es tal y como dijo el sargento Na Chan-dak. Cree que pueden pasar la derrota del sargento An Sung-ho. En realidad, An Sung-ho no tiene gran cosa excepto su habilidad de atacar por sorpresa. Y tras este comentario, Jin-sung se pone serio y le pide que tenga cuidado con lo que dice. Pero este riendo pregunta si acaso eso no está probado. Pegarse es su habilidad y lo demás lo hace con su cuerpo. A su parecer está sobrevalorado. Jin-sung se lo repite. Debe cuidar lo que dice, pero ese le recuerda que es un soldado, mientras que él es un cabo y la calificación de su edella es clase B+. Así que pregunta por qué tendría que escucharlo. Soldado Park Jin-sung. Ese le pide al primer grado que le diga su nombre oficial y ese vuelve a burlarse. Un cabo escuchando a un soldado. Esto ni siquiera es el ejército de la dinastía Tang. Es más alto en clase y nivel de rango, así que no lo va a hacer. Jin-sung vuelve a insistir y este tipo le dice que es bastante persistente, pero su expresión cambia de un momento a otro. Comienza a sentir la energía que desprende Park Jin-sung, el cual, harto de esa situación, lo llama bastardo y le pide que le diga su nombre oficial. Este vuelve a negarse y, aunque temblando, vuelve a repetir que solo es un cabo. Jin-sung detiene su aura, le dice que al parecer tiene orgullo, pero si quiere ser más que un bastardo le aconseja que entrene sus ojos. Dirigiéndose al sargento Chan-dak, le dice que al parecer estaba un poco nervioso por lo del mayor An Sung-ho, así que pide que por favor lo entienda. Ese también un poco nervioso, responde que es entendible y, observando lo tenso que se ha vuelto la situación, Jin-sung le pregunta a la señorita Chuye si acaso hay algún despliegue táctica que el mayor An Sung-ho haya dejado. Ella responde que el borrador del despliegue de fuerza que dejó el sargento es un diseño de proporciones 1-3-1, 3 de frente y 1 a cada lado, pero aún no tenía una estrategia más detallada. Alarmado, otro pregunta qué carajos es eso, qué harían si un camino lateral está roto. Jin-sung le recuerda que a ambos lados la ruta es más estrecha que en el centro, pero él le dice que aún así es demasiado desorganizado. Si el enemigo lo sabe, podría venir de ambos lados en las rutas con todas sus fuerzas apuntando a eso. Entonces el centro será atacado por ambas direcciones y la parte trasera será perforada. Cuestiona a Jin-sung si acaso no le entiende y, tras pensarlo un poco, supone que la razón por la que hizo esto es que él pensaba que la 998 vendría de frente por el medio. Chuye le pregunta por qué pensaría eso y este responde que ese fue un ejercicio planificado por la 998, preguntando si acaso no es verdad. Ella le dice que sí. Jin-sung comenta que aún así, como mencionó, contiene una ventaja en el terreno y una excepción de tiempo. A primera vista, parece justo por la diferencia de fuerza, pero al final, esa diferencia de fuerza los hace más pasivos y no les deja más opción que defenderse. Y después de atacar a An Sung-ho, el comandante y sus haces apuntaron a la desmoralización de la secundaria Han aún más. Con eso dicho, el objetivo de la 998 debe ser aplastar pública y abiertamente a la secundaria Han. Y si ven la estrategia elaborada por An Sung-ho, con la mayor parte de su fuerza orientada al sendero del centro, solo colocarán fuerzas defensivas mínimas en ambos lados del camino central. El otro tipo cuestiona eso. Estarían locos si lo llegan a hacer. Si eso sucede y es como lo dijo, los hombres de la 998 serán aplastados. Solo tendrían que penetrar por ambos lados y golpear la parte trasera del ejército central del oponente. Pero si vienen por ambos lados como él lo dijo, sería imposible sobrevivir solo con el despliegue de tropas planeado por An Sung-ho. Chuye dice que sí. También está de acuerdo con la opinión de Shin Myeon sobre esto. El suponer las ubicaciones del enemigo es muy peligroso para lo que está en juego. Jin-sung piensa en el sentido común. Sus mayores tienen razón, pero Kanji no. Con solo mirar la planeación de esta trampa y su actitud en el video, puede deducir que es alguien a quien le gusta humillar y aplastar a sus oponentes. Más aún ya que tiene una edella similar a la suya. Es el tipo de persona que no sigue el sentido común. Es de esa forma que terminamos la cuarta parte de mi vida escolar pretendiendo ser una persona inútil. Y si llegaste hasta aquí, quiero que comentes cuál fue tu parte favorita de esta historia. También quiero agradecerte por llegar hasta esta parte del video, al igual que a todas las personas que se han estado suscribiendo, comentando, dándole like y compartiendo cada uno de los videos. Y por sobre todo a cada uno de los miembros de este canal, los pilares, ya que esa es la razón por la cual puedo seguir subiendo contenido. Y quiero recordarte que el próximo video que se va a subir va a ser la cuarta parte del creador está en hiatus. Además, si quieres saber cuál estrategia va a utilizar la escuela secundaria Han contra la 998, o si es que acaso An Sung-ho se va a poder recuperar de aquella paliza, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas la siguiente parte de esta historia. Y sin más, yo fui Yusuki y espero saber de ustedes en otro momento.